Algunos secretos no mueren con las personas que amamos. Esperan en lugares ocultos llamándonos para que regresemos. Evelyn Drayton vivió 10 años creyendo que su marido se había llevado su verdad final a la tumba, hasta que encontró unas cartas en el ático que describían una cabaña que no debería existir. Siguió sus palabras hasta las montañas de Colorado, a kilómetros de cualquier sendero, hasta el borde de un acantilado donde se encontraba la cabaña. La puerta estaba abierta. Una lámpara ardía en el interior. Su manta estaba doblada en el porche. Las herramientas colgaban tal y como ella las colocaba. Todo parecía indicar que alguien había estado viviendo allí, manteniendo la lista. Pero su marido había muerto hacía una década. Entonces, ¿quién la esperaba en esa cabaña? Antes de continuar, dinos desde dónde nos estás escuchando. Y si esta historia te conmueve, asegúrate de suscribirte, porque mañana tengo algo muy especial para ti. El sol de la mañana proyectaba largas sombras sobre la granja de Evelyn Drayton, pintando los postes de la valla desgastados por el tiempo en tonos ámbar y dorado. Ella estaba de pie en el porche con una taza de café que se enfriaba en sus manos, observando cómo las colinas orientales emergían de la niebla matinal. Llevaba 10 años haciendo esto, de pie en este mismo lugar, bebiendo café que se enfriaba antes de que se acordara de tomarlo, viendo amanecer sin James a su lado. La casa detrás de ella se había vuelto más silenciosa con cada año que pasaba, no solo por la ausencia de su voz o de sus pasos sobre los suelos de madera, sino algo más profundo, la forma en que un lugar pierde su vitalidad cuando la mitad de su razón de ser sale por la puerta y nunca vuelve. Lo había mantenido todo exactamente como estaba. Su abrigo seguía colgado junto a la puerta. Sus botas estaban debajo del banco, donde las había dejado aquella última mañana antes de partir hacia las montañas. Se decía a sí misma que no era como si estuviera cuidando un santuario, sino que simplemente era incapaz de dar el paso definitivo de guardar sus cosas. Richwood, Colorado, había sido una vez su sueño, una ciudad fronteriza excavada en la ladera oriental de las montañas rocosas, lo suficientemente pequeña como para que todos conocieran a sus vecinos, lo suficientemente grande como para albergar una tienda general, una iglesia y una consulta médica. Habían llegado hacía 23 años con poco más que determinación y el uno al otro. Reclamaron 160 acres bajo la ley de Homestead y construyeron su vida desde cero. James tenía entonces 32 años. Era fuerte como un toro y el doble de terco. Ella tenía 28 años. Se había criado en una granja de Missouri y no le daba miedo el trabajo duro. Se conocieron en un baile en un granero en St. Joseph. Se casaron 3 meses después, en contra de los deseos de su padre, y se dirigieron al oeste con una carreta llena de herramientas y esperanza. Los primeros años fueron brutales. Sequía, inviernos duros, cosechas que fracasaban más a menudo de lo que prosperaban. Pero habían sobrevivido juntos, y su vínculo se había fortalecido con cada dificultad superada. Ella recordaba la forma en que él la miraba al otro lado de la mesa después de un día particularmente difícil. Su rostro curtido se iluminaba con esa sonrisa torcida que le había robado el corazón en aquel baile. «Seguimos en pie, Evie», le decía. «Eso es lo que importa. Seguimos en pie». El apodo le oprimía el pecho incluso ahora. Nadie la había llamado Evie desde el día en que lo enterraron. Sus vecinos habían sido muy amables tras la tragedia. Gideon Marsh, el viejo ganadero cuya propiedad lindaba con la suya por el norte, la había ayudado con las tareas pesadas durante el primer año. Aparecía sin avisar con sus 2 hijos para mover vallas y heno, y nunca aceptaba más pago que una taza de café y un trozo de lo que ella hubiera horneado. Ahora tenía más de 70 años, sus hijos habían crecido y se encargaban de la mayor parte del rancho, pero seguía pasando una vez a la semana para ver cómo estaba. «Eres demasiado joven para estar sola aquí», le había dicho más de una vez. «James no querría que vivieras así». Pero ella nunca había sido capaz de explicarle a Gideon que estar sola era la única forma en que sabía vivir ahora. El dolor la había vaciado, y ella había llenado el espacio vacío con la rutina y la autosuficiencia. Administraba la tierra, criaba pollos, cuidaba un huerto y cambiaba huevos y verduras por provisiones en la ciudad. Era una vida limitada, pero era la suya, y no le exigía fingir que la herida había sanado cuando no era así. Temperance Cole regentaba la tienda que su padre había construido hacía 30 años. Apenas tenía 25 años y era alegre.
lo que a veces chocaba con el carácter más sombrío de Evelyn, pero era amable y nunca entrometida. Cuando Elaine iba al pueblo a por provisiones, Temperance le preparaba el pedido con eficiencia y charlaba amablemente con ella sin entrar nunca en temas incómodos. Parecía comprender que algunas personas necesitaban que se respetara su intimidad. El doctor Vernon Cross era harina de otro costal. Había llegado a Ridgewood hacía unos 15 años, estableció su consulta en un pequeño edificio de la calle principal y rápidamente se convirtió en indispensable para la comunidad. Era competente, profesional y totalmente impenetrable. Cuando James murió, Vernon fue quien examinó el cuerpo, redactó el certificado de defunción y le explicó a Evelyn, con su manera tranquila y clínica, que su marido se había caído de un acantilado mientras exploraba las montañas. Un trágico accidente, nada más. Ella nunca había llegado a simpatizar con Vernon Cross. Había algo en sus ojos que se mantenía distante, incluso cuando intentaba ser compasivo. Le había ofrecido Lordom para aliviar su dolor, pero ella lo había rechazado. La visitó 2 veces en los meses siguientes, visitas profesionales para asegurarse de que no sucumbiera a la melancolía o algo peor. Ella toleró su preocupación y lo despidió de la manera más educada posible. El día que lo cambió todo había comenzado como cualquier otro. Ella estaba limpiando el ático, una tarea que había estado posponiendo durante meses, revisando viejos baúles y cajas que se habían acumulado durante 2 décadas de matrimonio. Las motas de polvo bailaban en el haz de luz que entraba por la pequeña ventana. El calor allí arriba era agobiante, incluso con la ventana abierta, y ella había estado trabajando con su vestido más viejo, con el pelo recogido con un pañuelo. El sudor le humedecía el cuello. Estaba levantando algunas tablas sueltas del suelo para comprobar si estaban podridas, cuando sus dedos rozaron algo que no debería haber estado allí. Un paquete envuelto en tela encerada y encajado en el espacio entre las vigas. Su corazón comenzó a latir con fuerza, antes incluso de saber por qué. Algún instinto animal que reconocía que las cosas ocultas lo están por una razón. La tela encerada estaba atada con un cordel cuidadosamente anudado. Tuvo que buscar unas tijeras para cortarlo. Dentro encontró cartas, al menos 20, todas escritas por James y sin destinatario. No eran cartas para enviar por correo, sino más bien un registro, una especie de diario, cada una con fecha. La primera estaba fechada 18 meses antes de su muerte. Sus manos temblaban mientras leía su letra familiar. Su voz le llegaba con tanta claridad que era como si le estuviera hablando directamente a través del abismo de 10 años. Si estás leyendo esto, comenzaba la primera carta. Entonces no cumplí mi promesa de contártelo todo antes del final. Lo siento, Evie. Sé lo mucho que nos han costado los secretos entre nosotros en el pasado. Pero esta vez, el secreto podría ser lo único que te mantenga a salvo. Se sentó allí, en el sofocante calor del ático, leyendo una carta tras otra, y su comprensión de todo lo que creía saber se desmoronaba con cada página. James había estado construyendo algo en las montañas. Una cabaña la llamaba, aunque su descripción sugería algo más. Un refugio, un santuario, un lugar que nadie más conocía. Había estado trabajando en ello durante el último año y medio de su vida, saliendo los días en que le decía que iba a cazar o a revisar los límites de la propiedad. Había sido meticuloso en su construcción, transportando suministros por terrenos difíciles, eligiendo un lugar tan remoto que ni siquiera los cazadores experimentados se topaban con él. ¿Pero por qué? Las cartas danzaban alrededor de la pregunta, ofreciendo pistas, pero nunca una respuesta directa. Mencionó que se sentía observado, que necesitaba un lugar que fuera realmente seguro, que estaba haciendo preparativos para cuando llegara el momento. Había referencias a nuestro lugar, como si lo hubiera estado construyendo para los dos. Sin embargo, nunca le había dicho nada al respecto. La última carta era la más inquietante. La cabaña está terminada. La he abastecido con todo lo que necesitamos. Comida, agua, leña, incluso algunos de tus libros favoritos. He estado pensando en llevarte allí, en enseñarte lo que he construido, pero cada vez que empiezo a contártelo, algo me detiene. No es miedo, exactamente. Más bien la certeza de que, una vez que te meta en esto, no habrá vuelta atrás. Formarás parte de lo que venga después. Quizás sea egoísta. Quizá debería confiar en ti para tomar la decisión. Se me acaba el tiempo para decidir.
Esa carta estaba fechada una semana antes de su muerte. Ella las había leído todas 2 veces, buscando explicaciones más claras, pero solo había encontrado más preguntas. ¿Por qué había sentido la necesidad de mantener tal secreto? ¿Para qué se había estado preparando? Y lo más inquietante de todo, ¿por qué nunca se había dado cuenta de lo agobiado que estaba en esos últimos Eso era meses? lo que más le dolía Pero mientras mientras se había estaba dado sentada en el ático con sus palabras esparcidas a su alrededor, como hojas caídas. B. Notado que se había vuelto distante, preocupado. Había notado cómo se sobresaltaba con los ruidos repentinos, cómo sus ojos escaneaban el árbol cuando creía que ella no miraba. Lo había notado y no había dicho nada, respetando lo que suponía que era su necesidad de espacio, su forma de resolver lo que le preocupaba. Ahora se preguntaba si su silencio había sido respeto o cobardía. Si hubiera insistido más, si hubiera exigido respuestas, ¿se lo habría contado? ¿Habría cambiado algo? El último objeto del paquete envuelto en hule era un mapa dibujado a mano en el reverso de una de las cartas. Mostraba características del terreno que ella reconoció. El característico triple pico de la corona de Morgan al oeste, el río Clearwater discurriendo hacia el sur, y una ubicación marcada con una simple X al lado, con la letra de James. Nuestro lugar. Sigue el rastro de los ciervos desde Widow's Gap. Bajó del ático al atardecer, con las cartas y el mapa en las manos. Su mente daba vueltas. Se preparó un té que no bebió, se sentó a la mesa de la cocina hasta que la habitación se oscureció a su alrededor, y finalmente encendió una lámpara y volvió a leer las cartas. A medianoche había tomado una decisión. Encontraría esa cabaña, vería lo que James había construido, intentaría comprender qué le había llevado a mantenerlo en secreto. Quizás allí encontraría más respuestas. Quizás solo encontraría una estructura vacía y más preguntas. De cualquier manera, no podía dejarlo pasar. El dolor con el que había aprendido a vivir se había resquebrajado, y debajo había una necesidad desesperada de saber, de conocer realmente al hombre al que había enterrado. Pasó los 2 días siguientes preparándose. Le dijo a Gideon que iba a visitar a un primo en Boulder, una mentira que le salió con sorprendente facilidad. Empaquetó provisiones para una semana, aunque esperaba volver antes. Cargó sus alforjas con comida, un saco de dormir, su rifle, municiones y las cartas. Estudió el mapa hasta que pudo verlo con los ojos cerrados. La mañana que se marchó, se paró en el porche por última vez con su café, observando el amanecer, y susurró al aire vacío: «Voy a descubrir tu secreto. James, sea lo que sea, estoy lista para saberlo». No estaba preparada, ni mucho menos, pero montó en su caballo y dirigió su cabeza hacia las montañas de todos modos, porque algunas verdades hay que afrontarlas, incluso cuando no se está preparado para ellas. El viaje a las montañas le llevó 2 días completos de dura cabalgada. Evain siguió el mapa de James con la concentración que se tiene cuando no hay nada más a lo que aferrarse. El terreno se volvió más accidentado a medida que ascendía, los caminos bien sustituidos por senderos de animales y luego por ningún sendero en absoluto. Su caballo, una yegua robusta llamada Patience, avanzaba con cuidado por las rocas sueltas y a través de densos bosques de pinos. La primera noche acamparon junto a un pequeño arroyo, donde el agua corría clara y fría sobre piedras lisas. Encendió una hoguera, más por comodidad que por calor. Las noches de verano a esa altitud eran frescas, pero no frías. Comió cecina y tacos duros, bebió agua del arroyo y se tumbó en su saco de dormir, contemplando las estrellas, tan numerosas y brillantes que parecían tan cercanas que se podían tocar. Había estado en esas montañas antes, hace años, cuando ella y James aún estaban descubriendo los alrededores de su granja. Había un mirador en particular que le encantaba, un lugar donde las águilas anidaban en el acantilado y se podían ver kilómetros y kilómetros de valles. La había llevado allí durante su segundo verano en Colorado. Había extendido una manta sobre la roca calentada por el sol y habían pasado la tarde observando el vuelo de las águilas. «Podría quedarme aquí para siempre», le había dicho, cogiendo su mano entre las suyas. «Solo tú y yo en el cielo». Ella se había reído de su romanticismo. «Nos moriríamos de hambre en una semana. Son detalles sin importancia», le había dicho él, besándole la sien. «¿Por qué tienes que ser siempre tan práctica?». El recuerdo le hizo un nudo en la garganta. Se giró sobre su costado en el saco de dormir,
Se subió la manta y se obligó a pensar en la ruta del día siguiente en lugar de en el pasado. La mañana llegó con el canto de los pájaros y la niebla que se elevaba del arroyo. Desayunó algo frío, recogió el campamento con eficiencia y volvió a montar antes de que el sol hubiera superado por completo los picos orientales. Según el mapa, Widow estaba a otras 4 horas al noroeste, siguiendo el arroyo río arriba hasta donde se estrechaba, y finalmente desaparecía en un amasijo de rocas de granito. Encontró el paso justo después del mediodía. Era exactamente como lo había dibujado James. Una estrecha grieta entre dos enormes paredes rocosas, apenas lo suficientemente ancha para un caballo y su jinete. El nombre provenía de una viuda que intentó cruzar las montañas en invierno hace 30 años y murió en una tormenta de nieve en algún lugar de estos pasos. El Line había oído la historia a los ancianos del pueblo, aunque los detalles variaban según quien la contara. El sendero de ciervos que James había marcado en el mapa era más difícil de encontrar. Tuvo que desmontar y buscar a pie, guiando a los pacientes por la base del acantilado hasta que divisó lo que podría haber sido un sendero, una ligera depresión en el suelo rocoso. Algunas ramas se doblaban de una manera que sugería un paso regular. Era el tipo de sendero que se pasaba por alto completamente, a menos que se supiera dónde buscarlo. El camino subía empinadamente, zigzagueando por la cara este del acantilado. En algunos lugares, Eveine tuvo que persuadir a los pacientes para que superaran los obstáculos que hacían que la yegua resoplase con disgusto. El sol les golpeaba sin piedad, y pronto tanto el caballo como la amazona estaban empapados en sudor a pesar del aire fresco de la montaña. Mientras subían, la mente de Eveine se desvió hacia los últimos meses antes de la muerte de James. Ahora podía ver con la claridad que da la distancia y el descubrimiento lo mucho que había cambiado. Había empezado a llegar a casa más tarde de sus paseos, siempre con explicaciones razonables, una valla que necesitaba más trabajo del esperado, un tramo de terreno difícil que le ralentizaba, una casa que le llevaba más lejos de lo previsto. Ella había aceptado las explicaciones porque confiaba en él, porque en 21 años de matrimonio nunca le había dado motivos para no hacerlo, pero había habido otros cambios, más sutiles. La forma en que hacía una pausa antes de responder a preguntas sencillas, como si estuviera seleccionando lo que podía decir con seguridad. Las noches en las que se despertaba y le encontraba de pie junto a la ventana, mirando fijamente la oscuridad, la tensión en sus hombros que nunca se relajaba del todo, incluso cuando estaban solos. ¿Estás bien?, le preguntó una vez, aproximadamente un mes antes de su muerte. Estaban sentados en el porche después de cenar, contemplando cómo la puesta de sol pintaba las nubes de tonos carmesí y dorado. Él la miró con una expresión que ella no supo descifrar, algo entre el amor y la tristeza y una terrible y cansada resignación. Estoy bien, Evie, solo cansado. Llevas semanas cansada. Esa es la estación. Hay mucho trabajo que hacer antes del invierno. Ella dejó el tema porque presionar a James cuando no estaba listo para hablar solo lo hacía retraerse aún más. Lo había aprendido al principio de su matrimonio. Él siempre acababa cediendo, compartiendo lo que le preocupaba a su debido tiempo, excepto que se le había acabado el tiempo. El sendero finalmente se niveló en una estrecha cornisa que discurría a lo largo del acantilado. N se detuvo para que los pacientes descansaran y consultar el mapa. Según las marcas de James, la cabaña debía de estar cerca, a menos de 1,5 kilómetros, en un punto en el que la cornisa se ensanchaba y el acantilado se curvaba formando un anfiteatro natural. Bebió de su cantimplora, dio agua a los pacientes con su sombrero y siguió adelante. La cornisa era lo suficientemente ancha como para sentirse segura, pero lo suficientemente estrecha como para mantener la vista en el camino, en lugar de mirar por el borde hacia el precipicio. La pared rocosa a su izquierda estaba caliente por el sol, rayada con depósitos minerales de color óxido, ocre y púrpura intenso. Entonces dobló una curva en el acantilado y vio la cabaña situada en una amplia repisa de roca que sobresalía de la ladera de la montaña como una plataforma natural. Era pequeña, de una sola habitación, quizá dos, construida con troncos que se habían desgastado hasta adquirir un color gris plateado. La construcción era sólida, compacta, el tipo de trabajo que denotaba habilidad y paciencia. Pero lo que le cortó la respiración a Evelyn no fue la cabaña en sí, fue el humo que salía de la chimenea. Se quedó paralizada en la silla de montar,
mirando la delgada columna de humo gris que se elevaba hacia el cielo azul. Había alguien allí. Había alguien en la cabaña secreta de James en ese momento, y su corazón latía con fuerza contra sus costillas. Su primer instinto fue dar media vuelta, bajar la montaña y fingir que nunca había encontrado ese lugar. Pero incluso mientras se le ocurría la idea, ya estaba desmontando, atando la cuerda a un pino que crecía en una grieta de la roca y comprobando que su rifle estuviera cargado. Se acercó lentamente a la cabaña, con sus botas silenciosas sobre la piedra. A medida que se acercaba, aparecieron detalles que le erizaron el vello de la nuca. Allí estaba su manta, la azul y blanca que había tejido 5 inviernos atrás, doblada cuidadosamente en el banco del porche. Había buscado esa manta Finalmente, durante semanas. llegó a la después conclusión de que debía de haberla dejado en algún lugar de la ciudad. Las herramientas que colgaban de los ganchos junto a la puerta estaban dispuestas exactamente como ella las habría dispuesto, no como lo hacía James. Él era descuidado con las herramientas y las colgaba donde quiera que hubiera espacio. Ella era la que insistía en que el martillo estuviera junto a la sierra, el hacha junto a la cuña, todo en su lugar lógico. Junto a la puerta había un cubo con agua fresca. La superficie aún se ondulaba como si alguien acabara de llenarlo. La puerta estaba ligeramente entreabierta. Evelyn se llevó el rifle al hombro, con el dedo junto al guardamonte, pero sin tocar aún el gatillo. Se había criado rodeada de armas y sabía que no debía arriesgarse a un disparo accidental. Se movió hacia un lado de la puerta y escuchó. No se oía ningún ruido en el interior, ningún movimiento, solo el susurro del viento entre los pinos y el lejano graznido de un halcón. «Hola», gritó con voz firme, a pesar del temblor de su pecho. «Sé que estás ahí dentro. Estoy armada. Salid donde pueda veros». Nada. Esperó un minuto entero, luego otro. El humo seguía saliendo de la chimenea. Quienquiera que haya estado aquí recientemente debió de huir al oírla acercarse. Pero entonces, ¿por qué dejar la lámpara encendida? ¿Por qué no cerrar la puerta? La empujó con la bota, rifle en alto, y echó un vistazo al interior. La cabaña estaba vacía. Una sola habitación, como había imaginado, con un altillo para dormir arriba, una estufa de leña en la esquina, con una olla con algo que olía a café todavía caliente encima, una mesa, 2 sillas, estantes con provisiones cuidadosamente organizadas, una cama junto a una pared con colchas que reconoció. Las había hecho ella misma y las había donado a una organización benéfica años atrás, cuando estaba haciendo limpieza. Pero fueron las cosas que había sobre la mesa las que le hicieron bajar el rifle con dedos temblorosos. Una taza de hojalata aún caliente al tacto. Junto a ella, un plato con migas de pan. Alguien había comido recientemente, tal vez minutos antes de su llegada, y junto al plato había un diario encuadernado en cuero, cerrado, con un lápiz encima. Elaine tomó el diario con manos temblorosas y lo abrió por la primera página. La letra de James llenaba las páginas, fechas que se remontaban a 1 año y medio atrás, tal y como indicaban las cartas. Entradas diarias sobre la construcción de la cabaña, notas sobre los suministros, observaciones sobre el clima y la vida silvestre. Pero estas entradas no se detuvieron hace 10 años con su muerte. La entrada más reciente tenía fecha de ayer. A Evelyn le fallaron las rodillas. Se sentó con fuerza en la silla, el diario apretado contra su pecho, su mente negándose a procesar lo que estaba viendo. No era posible. Ella había enterrado a James, se había quedado junto a su tumba y había visto cómo bajaban el ataúd a la tierra. Vernon Cross había examinado el cuerpo, confirmado su identidad, lo que quedaba de él tras la caída que le había matado. Tenía que ser un truco. Alguien le estaba gastando una broma cruel. ¿Pero quién? ¿Quién más sabía siquiera de la existencia de esta cabaña? Se obligó a leer la entrada más reciente. Sus ojos luchaban por enfocar a través de las lágrimas que le nublaban la vista. El tiempo está cambiando. Hay que traer más leña antes de la primera nevada. Ayer vi un puma en el sendero sur. Un macho grande. Probablemente el mismo que vi la pasada primavera. No parecía interesado en mí, que solo pasaba por allí. No dejo de pensar en Ivy, preguntándome si estará bien. Ya han pasado 10 años. Espero que haya encontrado la paz. Espero que no siga enfadada conmigo por haberme ido como lo hice. Pero no podía decírselo. No podía arriesgarme a involucrarla en esto. Los hombres de Kettering siguen buscando, siguen vigilando. Mientras crean que estoy muerto, ella está a salvo. Eso tiene que ser suficiente.
El diario se le cayó de las manos y golpeó el suelo con un ruido sordo que sonó demasiado fuerte en la silenciosa cabaña. James estaba vivo. Evelyn se quedó sentada en la silla durante lo que pudieron ser minutos u horas. Su mente era un ruido blanco de conmoción e incredulidad. El diario yacía en el suelo donde había caído, con las páginas abiertas. El café de la estufa había dejado de humear. La luz que entraba por la ventana había cambiado de ángulo, lo que sugería que el tiempo pasaba, aunque ella se sintiera suspendida fuera de él. James estaba vivo. Las palabras no tenían sentido, por más que las repitiera en su cabeza. Ella lo había llorado. Había llorado sobre su tumba. Había pasado 10 años aprendiendo a vivir en un mundo sin él. Y todo ese tiempo él había estado allí, viviendo en esa cabaña secreta, escribiendo en su diario, ocultándose de ella. El dolor que la había definido durante una década se transformó en un instante en otra cosa. Una furia ardiente que le hacía temblar las manos y estrechar la visión. Él la había dejado creer que estaba muerto. La había dejado enterrar el cuerpo que Vernon Cross había identificado como el suyo. La había dejado sufrir cada día solitario y cada noche de insomnio durante 10 años, mientras él estaba vivo, respirando y bebiendo café en esta cabaña. Se puso de pie de un salto, tirando la silla hacia atrás. Quería lanzar algo, romper algo, gritar al aire de la montaña hasta que se le quedara la garganta en carne viva. En cambio, caminaba por la pequeña cabaña como un animal enjaulado, con el ruido de sus botas resonando en el suelo de madera. ¿Por qué? ¿Por qué le había hecho esto? El diario. Las respuestas tenían que estar en el diario. Lo recogió del suelo, obligándose a respirar lentamente, a pensar con claridad, a pesar de la rabia y la confusión que se agitaban en su interior. Se sentó de nuevo, golpeando primero la silla, y empezó a leer desde el principio. Las primeras entradas trataban sobre la construcción de la cabaña. James había sido metódico, detallando cada paso del proceso, los retos de subir los materiales a la montaña, la satisfacción de ver cómo la estructura iba tomando forma. Había amor en esas entradas, orgullo por su trabajo. Lo describía como nuestro santuario, como si siempre hubiera querido que ella formara parte de él. Pero había otras cosas entretejidas en esas primeras entradas. Menciones de que le seguían en la ciudad, un extraño jinete que había hecho demasiadas preguntas sobre la granja, herramientas que desaparecieron del granero y luego reaparecieron misteriosamente, pequeñas cosas que individualmente no significaban nada, pero que juntas sugerían que alguien estaba observando, probando, preparándose. A los 3 meses de empezar el diario, el tono cambió. Hoy lo vi. Cyrus Wade estaba parado al otro lado de la calle frente a la tienda, observando nuestro carro mientras Ivy estaba adentro. Los mismos ojos muertos que recuerdo de la mina. No trató de esconderse. Quería que lo viera. Quería que supiera que había vuelto. Pensaba que Kettering se había olvidado de mí después de todos estos años. Me equivocaba. Las manos de Evelyn se aferraron al diario. Cyrus Wade. El nombre no le decía nada. ¿Y quién era Kettering? Siguió leyendo, ansiosa por comprender, aunque cada página aumentaba el misterio. James escribía sobre viejos miedos que resurgían, sobre un pasado que creía haber dejado atrás, que lo alcanzaba. Mencionó la mina Silver Ridge más de una vez, y cada vez su escritura se volvía más concisa, más controlada, como si el recuerdo le exigiera reprimir sus emociones. Ivy no sabe nada de Silver Ridge. Nunca le conté lo que pasó allí, lo que vi. Dejé que creyera que dejé el departamento del sheriff porque estaba cansado del trabajo. Quería una vida más tranquila. En parte era cierto, pero la verdadera razón fue la amenaza de Kettering. Si testificaba, todos mis seres queridos pagarían el precio. Así que no testifiqué. Mantuve la boca cerrada, devolví mi placa y huí. Y desde entonces vivo mirando por encima del hombro. Las palabras golpearon a Evelyn como un golpe físico. James había sido ayudante del sheriff cuando se conocieron. Ella lo sabía. Pero él había dejado el puesto un año antes de casarse, diciéndole que quería centrarse en construir su hogar. Ella nunca lo había cuestionado. Estaba tan enamorada de él, tan ilusionada con su futuro juntos, que había aceptado su explicación sin indagar más. ¿Qué más no sabía sobre el hombre con el que se había casado? Las entradas continuaban, reflejando la creciente paranoia de James. Empezó a variar sus rutas hacia la ciudad, mirando constantemente a su espalda,
durmiendo con un rifle cargado junto a la cama. Mencionó haber encontrado huellas cerca de su propiedad que no pertenecían a vecinos ni a viajeros conocidos. Una entrada describía haber visto a un hombre con prismáticos observando la granja desde una cresta lejana. Estoy construyendo esta cabaña para Evie. Si los hombres de Ket vienen a por mí, ella necesitará un lugar al que huir, un lugar donde no la encuentre. La estoy abasteciendo con provisiones suficientes para meses si es necesario. Se la enseñaré cuando esté terminada. Le explicaré todo. Le haré prometer que vendrá aquí si me pasa algo. Se enfadará porque se lo he ocultado durante tanto tiempo. Se pondrá furiosa cuando se entere de lo de Silver Ridge, pero al menos estará viva. Excepto que él nunca se lo mostró. Murió o desapareció antes de cumplir esa promesa. Silén pasó la página y encontró una hoja suelta de papel metida entre las entradas del diario. Era un recorte de periódico amarillento por el paso del tiempo. La fecha estaba impresa en la parte superior. 14 de septiembre de 1865, hace 15 años. El titular decía, 7 muertos en el derrumbe de la mina Silver Ridge. Investigación en curso. Leyó el artículo con atención. La mina, situada a unos 65 kilómetros al oeste de Ridgewood, había sido uno de los yacimientos de plata durante un turno de noche, atrapando a 7 mineros en un túnel que luego se inundó por un manantial subterráneo. Ninguno de los hombres sobrevivió. El propietario de la mina, Roland Kettering, había expresado su más sentido pésame y prometido una investigación exhaustiva. El artículo mencionaba al ayudante del sheriff James Drayden como investigador principal. Había un segundo recorte fechado 2 semanas después. El desastre de la mina Silver Ridge se consideró accidental. No se presentaron cargos penales. Y un tercero fechado un mes después. El ayudante Drayden dimite. Motivos personales de cita. Evane dejó los recortes a un lado y siguió leyendo el diario. James había dedicado varias entradas a explicar lo que los artículos del periódico no habían revelado, lo que había descubierto durante su investigación y por qué finalmente había guardado silencio. El derrumbe de la mina no había sido un accidente. James había encontrado pruebas de sabotaje deliberado, vigas de soporte que habían sido parcialmente cortadas, agujeros de perforación que sugerían que alguien sabía exactamente dónde debilitar la estructura del túnel. Pero lo más condenatorio era que había descubierto pruebas de malversación. Roland Kettering llevaba años desviando beneficios de la mina, falsificando registros y ocultando el robo a sus inversores. Los 7 hombres que murieron habían sido testigos. Habían visto las discrepancias en los envíos de mineral y se habían dado cuenta de que las cuentas no cuadraban. Uno de ellos, un hombre llamado Samuel Gray, había llevado sus propios registros, con la intención de denunciar a Kettering ante las autoridades territoriales. James había encontrado los registros de Gray escondidos en la casa de su viuda. Había reunido pruebas suficientes para demostrar tanto la malversación como la naturaleza deliberada del derrumbe. Se estaba preparando para arrestar a Kettering cuando el propietario de la mina le hizo una oferta. Desaparece o todos tus seres queridos morirán. Tu madre en St. Louis, tu hermana en Denver, esa chica guapa a la que has estado cortejando, Evane, ¿no? Los accidentes son muy fáciles de provocar. Piénsalo bien antes de tomar una decisión. James había optado por el silencio. Destruyó la mayor parte de las pruebas, dimitió de su cargo y abandonó la ciudad en menos de una semana. Se casó con Evelyn 2 meses después, sin decirle nunca por qué había dejado realmente las fuerzas del orden, sin mencionar nunca la amenaza que se cernía sobre ambos. Durante 14 años, creyó que la amenaza se había desvanecido. Gathering se había salido con la suya con el asesinato y el robo. El caso se cerró. La vida siguió hasta que Cyrus Wade apareció en Ridgewood, vigilando su casa, asegurándose de que James recordara que Kettering nunca olvidaba. Las entradas del diario de los últimos meses eran dolorosas de leer. James se había debatido entre contarle todo a Evelyn y protegerla manteniéndola en la ignorancia. Había escrito páginas enteras debatiendo consigo mismo, sopesando los riesgos, tratando de encontrar un camino que la mantuviera a salvo. Al final, había elegido la cabaña. Había elegido el secreto. Había terminado de construir su refugio y planeaba llevarla allí, explicarle todo, asegurarse de que entendiera a dónde huir si ocurría lo peor. La última entrada antes de la supuesta muerte estaba fechada 3 días antes de su funeral. Mañana le contaré todo a Tobias.
Es el único en quien puedo confiar. Si los hombres de Kettering vienen a por mí, Tobias pondrá a Ivy a salvo. Debería haberlo hecho hace meses. He sido un tonto, pensando que podía manejar esto solo, pensando que podría protegerla, manteniéndola en la ignorancia. Mañana se lo contaré todo a Tobias. Mañana empezaré a arreglar las cosas. Evane cerró el diario con las manos temblorosas. Tobias Quinn. Conocía ese nombre. Había sido compañero de James cuando ambos eran ayudantes del sheriff. Lo había visto varias veces en los primeros años de su matrimonio, antes de que James dejara el departamento del sheriff. Un hombre tranquilo, serio, totalmente leal a James. No lo había visto en años, ni siquiera sabía que seguía en la zona. Pero, al parecer, había estado allí todo el tiempo, guardando los secretos de James, manteniendo esta cabaña, esperando a que ella descubriera la verdad. La luz de la tarde se desvanecía cuando Evelyn finalmente dejó el diario a un lado y comenzó a registrar la cabaña más a fondo. La conmoción inicial se había convertido en algo más duro, una fría determinación por descubrir cada pedazo de verdad que James le había ocultado. Si estaba vivo, si había orquestado este elaborado engaño, entonces ella lo descubriría todo, cada secreto, cada mentira. Empezó por las estanterías. Estaban bien surtidas de provisiones, conservas, legumbres secas, harina, sal, café. Suficiente para varios meses, quizá más si se racionaba. Reconoció algunos de los recipientes de su propia despensa, cosas que habían desaparecido a lo largo de los años y que ella había atribuido a su propio olvido. Debajo de la cama, encontró una caja de madera que contenía munición, un rifle de repuesto y un revólver que reconoció como perteneciente al padre de James. Él le había dicho que se había perdido durante una de sus mudanzas. Al parecer, no era así. Se podía acceder al desván superior por una escalera empotrada en la pared. Helene subió hasta el techo y salió a un espacio lo suficientemente alto como para sentarse erguida. Allí había un saco de dormir, cuidadosamente doblado, y varios libros, entre ellos 3 que había estado leyendo antes de que desaparecieran misteriosamente. Una linterna colgaba de un gancho en la viga del techo, y en la esquina, envuelta en un paño impermeable como las cartas de su ático, encontró una caja de madera tallada. La reconoció inmediatamente. James la había hecho en el segundo año de su matrimonio, tallada con un intrincado diseño de hojas y enredaderas. Se la había regalado por su aniversario y ella había guardado en ella sus posesiones más preciadas. El anillo de boda de su madre, cartas de su hermana, un mechón de pelo de su hija muerta al nacer. Había desaparecido de su dormitorio hacía 5 años y ella había quedado devastada por la pérdida. Ahora estaba allí, escondida en un desván de una cabaña secreta. Su presencia. Otra prueba de que James llevaba planeando esto mucho más tiempo del que ella había imaginado. Lo bajó con cuidado por la escalera y lo dejó sobre la mesa. La tapa se abrió con suavidad. Las bisagras aún estaban en buen estado. Dentro encontró el anillo de su madre y los demás objetos personales, todos cuidadosamente conservados. Pero había nuevas incorporaciones, cosas que se habían añadido, recortes de periódico, más que los que había guardado en su diario. Los extendió sobre la mesa, organizándolos por fecha. Contaban una historia que le heló la sangre. El primero era el artículo sobre el derrumbe de la mina Silver Ridge. Los artículos siguientes detallaban la investigación, la sentencia oficial de muerte accidental y la dimisión de James. Pero luego había otros fechados años más tarde. La mina Silver Ridge reabre bajo una nueva dirección. Kettering amplía sus operaciones. El gobernador territorial nombra a Kettering miembro de la Comisión de Seguridad Minera Rowland. Kettering nombrado empresario del año. El hombre que había asesinado a 7 mineros y amenazado a James para que guardara silencio, no solo había escapado de la justicia, sino que había prosperado. Se había vuelto poderoso, influyente, con contactos. Había otro recorte más reciente, de hacía solo 2 años. El ayudante del sheriff fue encontrado muerto, aparentemente por suicidio. El artículo era breve y ofrecía pocos detalles más allá del nombre del alguacil, William Garrett, y el lugar donde se había encontrado su cuerpo. Pero alguien había marcado el nombre con tinta roja y había escrito en el margen que estaba investigando a Kettering. A Evelyn se le enfriaron las manos. ¿A cuántas personas había matado Kettering para proteger sus secretos? Encontró más objetos en la caja. Una placa de ayudante del sheriff,
no la de James, sino de otra persona. El nombre grabado en la parte posterior, Samuel Gray, uno de los mineros que murió en el derrumbe. Una lista de nombres escritos con la letra de James. 7 nombres que supuso que eran los mineros muertos. 2 nombres más con signos de interrogación al lado y, en la parte inferior, rodeados varias veces con un círculo, Silas Brennan, vivo. No tenía ni idea de quién era Silas Brennan, pero el hecho de que James hubiera marcado el nombre con tanto énfasis sugería que era importante. Había un objeto más en el fondo de la caja, un trozo de papel doblado que parecía diferente de los recortes de periódico, más pesado, más oficial. Lo desdobló con cuidado. Era un mapa topográfico, dibujado profesionalmente, que mostraba una sección de las montañas al oeste de Ridgewood. Había 3 lugares marcados con una X en tinta roja. Junto a cada X había un número, 1, 2, 3, y en la parte inferior del mapa, con la letra de James, pruebas enterradas, seguro. Evelyn se quedó mirando el mapa, con la mente a 1000 por hora. James había enterrado pruebas. 3 alijos separados escondidos en las montañas. Un seguro contra el poder y el alcance de Kettering. Si le pasaba algo, alguien podría recuperar esas pruebas y finalmente llevar a Kettering ante la justicia. Pero, ¿quién se suponía que era ese alguien? ¿Tobias o James siempre había pensado que fuera ella? Encontró una nota escondida detrás del mapa, sin destinatario. Si estás leyendo esto, es que he fracasado. No pude detenerlo. No pude proteger a todos los que debía, pero tú puedes terminar lo que yo empecé. Las pruebas están enterradas en estos 3 lugares. Todo lo que necesitas para demostrar lo que hizo Kettering. La malversación, los asesinatos, todo. Llévaselo a los Marshals federales en Denver. No confíes en el sueldo de Kettering. No confíes en Cross. Él examinó los cadáveres de la mina y dictaminó que se trataba de muertes accidentales, cuando cualquier médico competente habría visto los signos de violencia. Vernon Cross ha sido comprado. El nombre la golpeó como un puñetazo. El médico que había examinado el cadáver de James, que había redactado el certificado de defunción, que la había mirado a los ojos y le había dicho que había sido un trágico accidente. James sabía que Cross era corrupto. Lo sabía y no dijo nada porque hablar habría puesto en peligro a su amada. La nota continuaba. Siento haberte ocultado esto, Evie. Lo siento todo. Pensé que te estaba protegiendo al mantenerte en la ignorancia. Quizás solo estaba siendo un cobarde. Quizás debería haber confiado en ti desde el principio y haberte contado la verdad. Si pudiera volver atrás. La frase terminaba ahí, inacabada, como si James hubiera sido interrumpido o hubiera cambiado de opinión sobre lo que quería decir. Evelyn dobló la nota con cuidado y la volvió a guardar en la caja con el mapa. Ahora sus manos estaban firmes y su mente despejada. El impacto inicial se había disipado, dejando tras de sí algo más duro y agudo. James estaba vivo. Había fingido su muerte para escapar del alcance de Kettering. La había dejado llorando su pérdida mientras se escondía en las montañas, reuniendo pruebas, preparando su caso, y Vernon Cross le había ayudado a hacerlo. Darse cuenta de que su marido no estaba muerto debería haberle proporcionado alivio, pero en cambio le provocó un complicado nudo de emociones que no podía desentrañar. Rabia por el engaño, tristeza por los 10 años que habían perdido. Miedo por lo que Kettering podría hacer si descubría que James estaba vivo. Y debajo de todo eso, un amor obstinado y feroz que no había muerto a pesar de todo. Se quedó de pie junto a la ventana, observando cómo el sol se hundía hacia los picos occidentales. James había estado allí ayer. Quizá estuviera cerca ahora, observando la cabaña, preguntándose quién había llegado. O tal vez estuviera a kilómetros de distancia, revisando uno de sus escondites de pruebas, sin saber que ella finalmente había encontrado lo que él había dejado atrás. De cualquier manera, ella no se iría. Se quedaría en esta cabaña, dormiría en su cama, comería su comida y esperaría. Él volvería eventualmente. Tenía que hacerlo. Este era su santuario, su base de operaciones. Y cuando él cruzara esa puerta, ella tendría preguntas, muchas preguntas. La noche caía rápidamente en las montañas. Helene encendió la lámpara, echó leña a la estufa y se preparó una comida sencilla con las provisiones que había en las estanterías. Comió metódicamente, sin saborear nada, con la mente ocupada en todo lo que había descubierto.
Después de comer, se sentó a la mesa y volvió a leer las entradas del diario, esta vez buscando patrones que le dieran pistas sobre el paradero actual de James. Mencionaba que revisaba el sendero sur con regularidad, atento a los hombres de Kettering. Escribía sobre haber visto al mismo puma varias veces, siguiendo sus movimientos por el territorio. Anotaba los patrones estacionales de los ciervos y los alces, los mejores lugares para cazar, las fuentes de agua que seguían siendo fiables incluso en época de sequía. Se dio cuenta de que él vivía como un fantasma, moviéndose por las montañas con el tipo de conocimiento que provenía de años de cuidadosa observación, evitando el contacto humano, sobreviviendo gracias a su habilidad y precaución. ¿Qué solo debía de haberse sentido? Qué aislado, intentó sentir compasión por su situación, pero solo encontró ira. Él había elegido esto. Había elegido dejarla llorar su pérdida, pasar 10 años en un exilio autoimpuesto, en lugar de confiar en ella y contarle la verdad. Hacia medianoche lo oyó. El suave crujir de unas botas sobre la grava afuera, la mano de Evelyn se dirigió al rifle apoyado contra la pared junto a su silla. Lo levantó en silencio, comprobó que estuviera cargado y se movió hacia el lado de la puerta donde no fuera visible desde fuera. Los pasos se acercaban lentamente, deliberadamente. Quienquiera que fuera, no intentaba ocultar su presencia. Los pasos llegaron al porche, se detuvieron, y entonces se oyó una voz ronca por el cansancio y algo que podría haber sido alivio. Evelyn, él dijo que al final vendrías tú, no James. Otra persona. Evelyn mantuvo el rifle en alto, con el dedo apoyado en el guardamonte. Muéstrate lentamente. Mantén las manos donde pueda verlas. La puerta se abrió con cuidado y un hombre entró en la luz de la lámpara. Tenía unos 60 años, estaba curtido y delgado, con el pelo gris y una barba que necesitaba un corte. Tenía las manos levantadas a la altura de los hombros, vacías. Sus ojos, de un azul pálido y cansados, se fijaron en ella con una expresión que era a partes iguales de cansancio y alivio. Tobias Quinn, dijo, cabalgaba con James cuando era ayudante del sheriff. He estado cuidando esta cabaña por él, esperando el día en que tú encontraras el camino hasta aquí. Evelyn no bajó el rifle. Demuéstralo. Tobias se movió lentamente y metió 2 dedos en el bolsillo de su abrigo. Sacó una cartera de cuero gastada y la dejó caer suavemente sobre la mesa. Mi antigua placa está ahí dentro. Una foto de cuando James y yo trabajábamos juntos. Ella cogió la cartera con una mano y la abrió. La placa del ayudante del sheriff estaba deslustrada, pero auténtica. La fotografía mostraba a 2 jóvenes uniformados uno al lado del otro. Uno era sin duda James, de unos 25 años, lleno de confianza y determinación. El otro era Tobias, décadas más joven, pero reconocible. Evelyn dejó la cartera sobre la mesa, pero siguió apuntándole con el rifle. ¿Cómo sé que realmente estás de su lado? ¿Cómo sé que no trabajas para Kettering? No lo sabes, dijo Tobias simplemente. Pero si trabajara para Kettering, ya estarías muerta. He estado vigilando el camino desde el mediodía. Te vi llegar. Podría haberte disparado en cualquier momento. En cambio, esperé hasta que oscureció, entré por la puerta principal y me identifiqué. Así no es como se mata a alguien. Así es como te presentas a alguien a quien intentas ayudar. Era una buena observación. Bajó ligeramente el rifle, pero no lo dejó a un lado. James está vivo. Sí, le ayudaste a fingir su muerte. Sí. ¿Dónde está? Tobias negó lentamente con la cabeza. No lo sé. Esa es la verdad. Y veo que no me crees, pero es la verdad de todos modos. James y yo teníamos un acuerdo. Yo me encargaría de mantener la cabaña, vigilarla y asegurarme de que nadie encontrara este lugar. Él se comunicaría conmigo cada pocos meses. Me dejaría mensajes para hacerme saber que estaba bien. Hace 3 meses, los mensajes dejaron de llegar. Evelyn sintió un nudo en el pecho. ¿Qué quieres decir con que dejaron de llegar? Quiero decir que volvió a desaparecer. Solo que esta vez no creo que fuera por elección propia. Tobias señaló una de las sillas. ¿Te importa si me siento? He estado montando a caballo casi todo el día y mi espalda ya no es lo que era. Evelyn asintió y Tobias se dejó caer en la silla con un gruñido de alivio. Ella permaneció de pie, con el rifle aún en la mano, pero apuntando ahora al suelo en lugar de a él. Cuéntame todo, dijo. Empieza por el principio. Tobias se frotó la cara con ambas manos y luego se recostó en la silla. El principio sería la mina Silver Ridge. ¿Sabes algo de eso? Sé que James la investigó. Sé que murieron 7 hombres.
Sé que encontró pruebas de asesinato y malversación, y sé que Kettering lo amenazó para que guardara silencio. Entonces, sabes más de lo que pensaba. Tobias la observó durante un momento. James siempre decía que eras perspicaz. Decía que acabarías descubriéndolo si tenías suficientes piezas del rompecabezas. A mí no me dio más que secretos y mentiras. A ti te dio seguridad. Tobias la corrigió con delicadeza. El alcance de Kettering es largo, y su memoria aún más. Todos los que se han cruzado en su camino han acabado muertos o desaparecidos. James se incluyó en esa lista para mantenerte a salvo fingiendo su muerte, dando la vuelta a la tortilla. Tobias se inclinó hacia adelante, con los codos apoyados en las rodillas. Hace 10 años, Cyrus Wade llegó a la ciudad. Es el ejecutor de Kettering, el hombre que hace el trabajo sucio, si entiendes lo que quiero decir. Wade es quien se aseguró de que esos 7 mineros no sobrevivieran al derrumbe. Él es quien mató a Marshall Garrett hace 2 años, cuando Garrett se acercó demasiado a la verdad. Y hace 10 años vino a por James. Evelyn se hundió en la otra silla con las piernas repentinamente temblorosas. ¿Qué pasó? James sabía que Wade iba a venir. Llevaba semanas esperándolo, desde que vio a Wade vigilando la casa, así que le tendió una trampa. Me dijo que iba a las montañas a revisar la cabaña. Me pidió que lo siguiera un día después, que llevara provisiones. Lo que no me dijo fue que esperaba que Wade lo siguiera. La voz de Tobias se volvió más tranquila. Wade tendió una emboscada a James en un estrecho sendero sobre Copper Creek. Probablemente pensó que le dispararía, empujaría el cuerpo por el precipicio y lo haría parecer una caída. Pero James estaba preparado. Se había escondido entre las rocas, esperó a que Wade pasara y luego se abalanzó sobre él por detrás. Y James era uno de los mejores luchadores que he conocido. Había recibido entrenamiento militar antes de convertirse en ayudante del sheriff. Tomó la delantera, desarmó a Wade y en la lucha, Wade se cayó por el precipicio, cayendo unos 9 metros sobre las rocas. Se rompió el cuello. Evelyn contuvo el aliento. James lo mató. Fue en defensa propia, pero eso le dio una idea. La expresión de Tobias era sombría. Wade era más o menos de la misma altura que James y tenía una complexión similar. Tenía la cara bastante destrozada por la caída. James tomó una decisión abajo, decir que era el suyo y desaparecer. Vernon Cross, dijo Evelyn, encajando las piezas. Cross examinó el cuerpo. Cross ya estaba en la nómina de Kettering. Llevaba años, James lo sabía. New Cross falsificaría el certificado de defunción si el precio era el adecuado. Así que James le hizo la oferta. Oro suficiente para que Cross viviera cómodamente, a cambio de identificar el cadáver de Valladay como el de James Drayden, muerto en una trágica caída. Y Cross aceptó. Cross aceptó. Ayudé a James a montar la escena. Luego llevé el cadáver de Valladay al pueblo, mientras James desaparecía aquí arriba. Les dijimos a todos que James había estado revisando trampas en las montañas y se había caído. Lo habíamos encontrado demasiado tarde. Cross hizo su examen y firmó el certificado. Enterraste a Cyrus Wade hace 10 años. Everin James ha estado vivo y escondido desde entonces. La lámpara parpadeaba, proyectando sombras sobre el rostro curtido de Tobias. El Bene se sentó en silencio, tratando de procesar todo. Su marido había matado a un hombre en defensa propia y luego había utilizado el cadáver para fingir su propia muerte. Había sobornado a un médico corrupto. Había orquestado un elaborado engaño que había engañado a todo un pueblo durante una década, y lo había hecho todo sin decírselo a ella. El reloj de bolsillo, dijo de repente. El reloj del padre de James. Vi cómo lo enterraban con él. Tobias metió la mano en su chaleco y sacó el reloj en cuestión. Brillaba suavemente a la luz de la lámpara, con la caja grabada reflejando la llama. James me lo dio la noche antes de bajar el cuerpo de Wade de la montaña. Me dijo que lo guardara bien, que lo trajera aquí a la cabaña, que lo dejara donde tú lo encontrarías tarde o temprano. Lo puso sobre la mesa entre ellos. Dijo que lo reconocerías, que te demostraría que él había planeado todo esto, que nada fue un accidente o un impulso. Quería que supieras que había pensado en ti, incluso en medio de todo lo demás. Si cogió el reloj, sintiendo su peso familiar en la palma de la mano. Ella le había regalado este reloj a James en su 5º aniversario, tras heredarlo de su padre cuando éste falleció. James lo había atesorado, lo daba cuerda cada mañana, lo mantenía en perfecto estado de funcionamiento. Abrió la caja. Dentro de la tapa,
la inscripción que había grabado para James con todo mi amor. Debajo, en un grabado nuevo que no estaba allí antes, había nuevas palabras. Lo siento, lo arreglaré, lo prometo. Su visión se nubló con lágrimas que se negó a dejar caer. Segó cerró la caja del reloj con un chasquido seco y la volvió a colocar sobre la mesa. Miró a Tobías con los ojos secos, a pesar de las lágrimas que amenazaban con caer. Dijiste que James dejó de enviar mensajes hace 3 meses. Cuéntame eso. Tobías asintió, pareciendo comprender su necesidad de centrarse en la acción más que en la emoción. James y yo teníamos un sistema. Cada 2 meses dejaba un mensaje en un punto de entrega secreto a unos 8 kilómetros al sur de aquí, en un árbol hueco que había sido alcanzado por un rayo años atrás. El mensaje me decía que él estaba bien, qué suministros necesitaba, cualquier preocupación que tuviera. Yo llevaba lo que me pedía, lo dejaba en la cabaña y él lo recogía cuando era seguro. Pero hace 3 meses, fui al escondite y encontré un mensaje que me dejó helada. La expresión de Tobias se ensombreció. James escribía que había descubierto algo importante, pruebas que finalmente acabarían con Kettering. Había conseguido el libro de contabilidad privado de Kettering, el que lo documentaba todo. No solo el derrumbe de la mina, sino años de actividad delictiva, blanqueo de dinero, sobornos, más muertes que las de los 7 mineros. James dijo que era suficiente para encerrar a Kettering de por vida, quizás incluso para que lo ahorcaran. Eso debería haber sido una buena noticia. Debería haberlo sido. Pero el mensaje también decía que Kettering lo sabía. De alguna manera, Kettering había descubierto que James estaba vivo y había enviado a unos hombres a buscarlo. James dijo que iba a pasar desapercibido, que no revisaría el buzón durante un tiempo. Me dijo que vigilara la cabaña y que, si Evelyn aparecía, Tobias la mirara a los ojos. Dijo, si alguna vez apareces, debería contártelo todo. Te daría el reloj, te mostraría los escondites con las pruebas que había preparado y te ayudaría a terminar lo que él había empezado, porque pensaba que quizá no sobreviviría, porque sabía que quizá no sobreviviría. Kettering no perdona y no olvida. Si supiera que James estaba vivo y tenía pruebas contra él, emplearía todos los recursos a su alcance para encontrar a James y asegurarse de que esas pruebas nunca salieran a la luz. Evelyn se levantó y se acercó a la ventana, contemplando la oscuridad. La luna había salido, proyectando una luz plateada sobre las cimas de las montañas. En algún lugar ahí fuera, James se escondía, o ya estaba muerto, y ella volvía a perseguir un fantasma. Enséñame los escondrijos de las pruebas, dijo sin volverse. Enséñame en el mapa dónde están. Tobías sacó el mapa topográfico de la caja de madera y lo extendió sobre la mesa. 3 ubicaciones. James las eligió cuidadosamente, lugares que serían difíciles de encontrar a menos que se supiera exactamente dónde buscar, pero accesibles si se tenía el mapa. Señaló la primera X. Esta es la más cercana, quizás a un día de viaje desde aquí. Es un sistema de cuevas cerca de Widow's Gap, el lugar donde el estrecho paso atraviesa la línea de la cordillera. James enterró un recipiente impermeable con documentos, copias de sus notas originales de la investigación sobre el derrumbe de la mina. Su dedo se desplazó a la segunda X. Esta es más complicada. Está en las ruinas de una antigua misión, a unos 2 días al sureste. Los misioneros españoles construyeron allí una iglesia hace unos 100 años, pero la abandonaron cuando las tribus locales los expulsaron. James escondió las pruebas en los cimientos de la misión, debajo de lo que solía ser el altar. Y la tercera, el dedo de Tobias se detuvo sobre la tercera X, situada en el extremo occidental del mapa. Esa es la más peligrosa. En lo profundo del territorio de Kettering, cerca de la mina Silver Ridge, James dijo, si alguna vez necesitáramos el libro de contabilidad original, el que tiene la letra y el sello de Kettering, ahí es donde estaría. Se las arregló para robarlo de la caja fuerte privada de Kettering hace 3 meses, justo antes de que Kettering se diera cuenta de que James estaba vivo. Evelyn estudió el mapa, memorizando las ubicaciones. Tenemos que recuperarlo todo. Llevarlo a los Marshals federales en Denver, presentar las pruebas, obligarlos a actuar. Eso suponiendo que los Marshals de Denver no estén también a sueldo de Kettering. Algunos de ellos deben de ser honestos. El sistema no puede estar tan corrompido, ¿verdad? La voz de Tobías era suave pero firme. Kettering lleva 15 años construyendo su red. Tiene jueces,
sheriffs, políticos, empresarios, todos trabajando para él o mirando para otro lado. La única razón por la que James pensaba que tenía una oportunidad era porque había contactado con un alguacil federal en el que confiaba, alguien de fuera del territorio que no estaba envuelto en la red de Kettering. Evain se apartó de la ventana. ¿Quién? La alguacil Elizabeth Grady. Tiene su base en Denver, pero viaja por todo el circuito. James la conoció hace 2 años, cuando ella investigaba un robo de ganado cerca de la frontera entre Colorado y Wyoming. Él la sondeó con cuidado, le contó un poco su situación y ella accedió al ayudarle si él le proporcionaba pruebas sólidas. Desde entonces se habían comunicado en clave a través de anuncios en los periódicos. ¿Sabía ella que James estaba vivo? Sí. James le envió un telegrama hace 3 meses diciendo que tenía las pruebas y que se reuniría con ella en Denver en el plazo de 1 semana. Nunca apareció. Las implicaciones se posaron sobre la cabaña como un pesado manto. Si James tenía el libro de contabilidad y estaba tratando de entregárselo a la alguacil Grady, y si Kettering sabía que James estaba vivo, entonces lo más probable era que los hombres de Kettering, lo habían interceptado en algún lugar entre aquí y Denver. Tenemos que encontrarlo, dijo Evelyn. Antes de preocuparnos por las pruebas o los marshals, tenemos que encontrar a James. Llevo 3 meses buscándolo. He revisado todos los lugares a los que pensé que podría haber ido. He seguido todos los rastros que mencionó en sus mensajes. O es muy bueno escondiéndose, o Tobias no terminó la frase. No era necesario. Evelyn cogió el diario de donde lo había dejado sobre la mesa. Hojeó las páginas, leyendo ahora con más atención algunas entradas, buscando patrones que James pudiera haber establecido. Hábitos que delataran su probable comportamiento en una crisis. Una entrada le llamó la atención, fechada hace unos 6 meses. Hoy he comprobado el nido del águila en el mirador. La misma pareja lleva años anidando allí, criando a sus crías en el mismo lugar desde donde solíamos observarlos. A Ivy le encantaría ver cómo el lugar sigue igual. Se ha convertido en una especie de referencia para mí. Cada vez que me siento perdido o inseguro sobre lo que estoy haciendo, voy allí y recuerdo por qué estoy luchando, por la vida que deberíamos haber tenido, por el futuro que nos arrebaté a los dos, el mirador, el lugar donde James le pidió matrimonio, donde pasaron aquella tarde observando a las águilas. Ayer mismo pensó en ello mientras subía la montaña, y el recuerdo la sorprendió por su claridad. Donde observábamos a las águilas, murmuró, leyendo de nuevo el pasaje. ¿Dónde estabas? Tobías la miró fijamente. ¿Qué ha sido eso? Ella le mostró la entrada del diario y luego recuperó la nota que James había dejado con el mapa. En su último mensaje escribió, donde vimos las águilas, solo era sentimentalismo, pero tal vez era una pista. Tal vez se ha estado escondiendo cerca del mirador, el lugar que significaba algo para los dos. Tobias se inclinó hacia ella y leyó las entradas. Eso está al menos a 3 días a caballo desde aquí. El terreno es accidentado en su mayor parte. Si James fue allí herido o perseguido, necesitará ayuda. Necesitará que alguien vaya a buscarlo. N dobló el mapa con cuidado y lo guardó en su chaqueta. Dijiste que te pidió que me ayudaras a terminar lo que él empezó. Así es como lo haremos. Encontraremos a James. Conseguiremos ese libro de contabilidad. Se lo llevamos todo al mariscal Grady y acabamos con esto. No es tan sencillo. Los hombres de Kettering podrían estar vigilando el mirador. Quizá ya hayan encontrado a James. Meternos en esa situación podría costarnos la vida a los dos. Entonces tendremos cuidado. Seremos inteligentes. No correremos riesgos innecesarios. Evain lo miró fijamente a los ojos. Pero voy a ir a ese mirador, Tobías. Voy a encontrar a mi marido. Puedes venir conmigo o quedarte aquí, pero me voy al amanecer. De cualquier manera. Tobías se quedó callado durante un largo rato, estudiando su rostro. Luego asintió lentamente. James decía que eras terca. Decía que era una de las cosas que más le gustaban de ti, incluso cuando lo volvía loco. Debería haberme dicho la verdad. Sí, Tobias asintió simplemente. Debería haberlo hecho, pero intentaba protegerte de la única forma que sabía. Estuvo mal y os costó a ambos años que nunca recuperaréis. Pero lo hizo por amor, no por crueldad. Evelyn quería discutir. Quería aferrarse a su ira porque era más fácil que la complicada maraña de emociones que sentía en su interior. Pero estaba demasiado cansada, y la verdad era más matizada de lo que permitía la simple rabia. Nos vamos al amanecer, dijo en su lugar. Descansa un poco. Nos espera un largo viaje.
Tobias asintió y se dirigió hacia la escalera del desván. Hay mantas ahí arriba. Yo dormiré en el desván y te dejaré la cama. Después de que él subiera y se acomodara para pasar la noche, Evain apagó la lámpara y se sentó en la oscuridad, con el reloj de bolsillo apretado en la mano. Lo dio cuerda con cuidado, escuchando el familiar tic-tac del mecanismo, el sonido que había oído 1000 veces durante sus años juntos. La inscripción brillaba débilmente a la luz de la luna que entraba por la ventana. Lo siento, lo arreglaré, te lo prometo. Más te vale estar vivo, susurró a la oscuridad, porque si estás muerto, yo misma te mataré por hacerme pasar por esto. En algún lugar de la noche, un búho ululó. El viento susurraba entre los pinos y Evelyn se sentó en la cabaña secreta de James, sosteniendo el reloj de su padre, preparándose para lo que le deparara el mañana. Partieron al amanecer, tal y como habían planeado, siguiendo un sendero que Tobias conocía bien. La mañana era fresca y clara, uno de esos días de principios de verano en los que el aire sabe limpio y el cielo se extiende infinitamente azul sobre las cimas de las montañas. En otras circunstancias, Eveine habría apreciado la belleza del paisaje. En cambio, cabalgaba con la mandíbula apretada y los ojos fijos en el camino, con todos los sentidos alerta ante cualquier peligro. Tobias cabalgaba delante, marcando un ritmo constante que no agotara a los caballos. Era un jinete competente a pesar de su edad, y se movía con la facilidad que le daban décadas de experiencia en la silla de montar. No hablaban mucho, no quedaba mucho que decir después de las revelaciones de la noche anterior, pero el silencio entre ellos era cómodo, más que tenso. A media mañana, se detuvieron para descansar a los caballos y rellenar sus cantimploras en un manantial que brotaba entre rocas cubiertas de musgo. Tobias estaba rebuscando en su alforja en busca de carne seca cuando una fotografía se le cayó del bolsillo de la chaqueta y revoloteó hasta el suelo. Evain la recogió automáticamente y se quedó paralizada. La fotografía mostraba a un hombre de pie delante de la cabaña de James, pero no era una foto de hacía 10 años. El hombre de la fotografía era más viejo que el James que ella recordaba, con más canas en el pelo y la barba, y arrugas más profundas alrededor de los ojos. Sonreía levemente. Tenía una mano levantada en un saludo informal hacia la cámara, y de pie a su lado, con la mano en su brazo, había una mujer que Evelyn nunca había visto antes. La mujer tenía quizás 40 años, con el pelo oscuro recogido en un moño práctico y un aire competente. Llevaba pantalones de hombre y una chaqueta resistente, claramente vestida para viajar por un terreno accidentado. No era guapa en el sentido convencional, pero había algo llamativo en ella. Una inteligencia en sus ojos, una fuerza en la postura de sus hombros. Evelyn le dio la vuelta a la fotografía y vio una inscripción en la parte posterior con una letra que no reconoció. Marzo de 1875, hacía 3 meses. Levantó la vista hacia Tobias, que se había quedado muy quieto. Su expresión era culpable, como la de alguien que acaba de darse cuenta de que ha cometido un terrible error. ¿Quién es esta mujer? La voz de Evain era tranquila, casi distante, pero le temblaba la mano mientras sostenía la fotografía. Tobias cerró los ojos brevemente. Marshall Grady, Elizabeth Grady. Esa foto fue tomada la última vez que James se reunió con ella, cuando le mostraba la cabaña como posible refugio. Dijiste que James había estado escondido solo durante 10 años. En su mayor parte sí. Marshall Grady es la única persona, aparte de mí, que sabía que estaba vivo. Ella necesitaba ver la cabaña, comprender su situación, saber dónde encontrarlo si la comunicación se interrumpía. Así que la trajo aquí, le mostró la distribución y yo tomé esa fotografía para documentar el encuentro. Era una explicación razonable. Evelyn quería creerla. Pero algo en la imagen, la forma en que la mano de la mujer descansaba sobre el brazo de James, la intimidad casual de la pose, la sonrisa en el rostro de James, le provocó una fría sensación de duda en el estómago. Ella es más que su contacto, dijo Evelyn con rotundidad. Dime la verdad, Tobias, toda la verdad. Tobias la miró a los ojos y en su expresión ella vio lástima, culpa y una terrible renuencia. Tienes que entender que James pensaba que te había perdido. Había perdido toda esperanza de volver a tener una vida normal. Vivía solo en las montañas, atormentado por lo que te había hecho, sabiendo que nunca podría volver atrás. Y entonces conoció a Marshall Grady,
y ella entendió por lo que estaba pasando porque también había perdido a personas. Había sacrificado relaciones por su trabajo. Se hicieron amigos, amigos íntimos. Amigos, la palabra sonó aguda y amarga. Sí, solo amigos. James te quería, Evelyn. Nunca dejó de quererte. Cada vez que hablábamos, él solo hablaba de ti, preguntándose cómo estabas, si te iba bien, si habías encontrado algo de felicidad a pesar de lo que él había hecho. Marshall Grady sabía de ti. Sabía que James seguía casado en todos los aspectos que le importaban. Evelyn se quedó mirando la fotografía, a la mujer cuya mano descansaba con tanta naturalidad sobre el brazo de su marido. ¿La amaba? No lo sé. La honestidad de Tobias era casi cruel, quizás un poco, o quizás solo valoraba tener a alguien que lo entendiera, a quien no tuviera que ocultarse. Pero si me preguntas si te traicionó, si olvidó sus votos, no. James pudo haberte fallado en muchos aspectos, pero no en ese. Evelyn guardó cuidadosamente la fotografía en su bolsillo en lugar de devolvérsela a Tobias. Necesitaba tiempo para procesar esta nueva información, para ordenar las complicadas emociones que le provocaba. Los celos le parecían absurdos. ¿Cómo podía estar celosa cuando creía que James estaba muerto? Sin embargo, el sentimiento estaba ahí, agudo y doloroso. Seguimos adelante, dijo, controlando cuidadosamente su voz. ¿Qué pasó entre James y Marshall Grady? No cambia lo que tenemos que hacer. Cabalgaron en silencio durante las siguientes horas. El sendero ascendía sin cesar a través de un bosque de pinos y atravesaba paredes rocosas desnudas que ofrecían unas vistas impresionantes de los valles que se extendían más abajo. Su mente daba vueltas a todo lo que había descubierto, tratando de encajar esta nueva pieza en el rompecabezas. James había estado solo durante 10 años, creyendo que nunca podría volver con ella. En ese aislamiento, había establecido una conexión con alguien que comprendía su carga. Eso no borraba su amor por Evelyn, pero lo complicaba. Añadió capas con las que ella no esperaba lidiar. ¿Y qué había de sus propios sentimientos? Había pasado una década de duelo, había construido lentamente una vida que no incluía a James. Ahora él estaba vivo y ella cabalgaba por las montañas para encontrarlo. Pero, ¿qué pasaría después? ¿Podrían simplemente reanudar su matrimonio como si nada hubiera cambiado? ¿Podría ella perdonarlo por los años que le había robado? ¿Podría él perdonarla por qué? Ella no había hecho nada malo. Ella había sido la abandonada, la engañada, pero la culpa le susurraba lo contrario. Había notado su creciente distancia en esos últimos meses y no había dicho nada. Le había dejado llevar su carga solo porque era más fácil que presionarle para que dijera la verdad. Quizás si hubiera sido más persistente, más exigente, él se habría confiado a ella. Quizás podrían haber enfrentado a Catherine juntos, en lugar de que James lo enfrentara solo. El sendero salía del bosque y llegaba a una alta cresta que recorría la espina dorsal de la cordillera. Tobias detuvo su caballo y señaló hacia adelante. El mirador está a unas 2 horas de aquí. Debemos acercarnos con cuidado. Si James está allí y no sabe que vamos, podría pensar que somos hombres de Kettering. Y si los hombres de Kettering están allí, entonces daremos media vuelta, nos reagruparemos y pensaremos en una emboscada, Evelyn. James nunca me lo perdonaría. Continuaron por la cresta, avanzando ahora más despacio, ambos atentos a cualquier señal de paso reciente. El sendero era poco más que un camino de animales, apenas lo suficientemente ancho para los caballos. A su izquierda, la montaña se precipitaba en un vertiginoso acantilado. A su derecha, rocas irregulares se elevaban hacia las cimas. Evelyn Marshall Grady extendió un boceto aproximado del mirador sobre una roca plana, marcando las posiciones con pequeñas piedras. Los 2 hombres que podemos ver están aquí y aquí, en la cresta por encima de la posición de James. Tienen líneas de fuego despejadas hacia cualquiera que se acerque desde el sur o el este. Pero hay un punto ciego. Grady señaló una sección del acantilado. Si entramos desde el norte utilizando esta formación rocosa como cobertura, podemos acercarnos a menos de 50 metros antes de que nos vean. Entonces Tobias preguntó, ¿y entonces creamos un fuego cruzado? Yo ocuparé la posición elevada aquí. Marcó otro punto en el boceto desde donde yo podría cubrir a ambos tiradores. Gwen rodea por el oeste. Entra desde abajo. Zamora Drayton, usted proporcione fuego de cobertura desde esta posición. Cuando dé la señal, nos moveremos todos al mismo tiempo.
La confusión debería dar tiempo a James para ponerse a cubierto y armarse, estudió Evelyn el boceto. ¿Qué les impedirá disparar a James en cuanto se den cuenta de que están siendo atacados? Nada, dijo Marshall Grady sin rodeos. Por eso es fundamental el momento oportuno. Tenemos que eliminar al menos a uno de ellos en la primera descarga. Hacer que el otro se ponga a la defensiva en lugar de a la ofensiva. Si conseguimos desviar su atención de James hacia nosotros, tendremos una oportunidad. Y si son más de dos, nos adaptaremos. El combate es fluido, se planifica lo mejor posible y luego se adapta cuando el plan se viene abajo. Marshall Grady miró a cada uno de ellos por turno. Esto es peligroso, no les voy a mentir. Nos superan en número y tienen una posición superior. Si alguno de ustedes quiere retirarse, ahora es el momento. Tobias revisó su rifle, con la mandíbula apretada. James es mi amigo, no voy a retirarme. Evelyn miró fijamente a los ojos de Marshall Grady. Es mi marido, no voy a dejar que muera. Algo pasó entre las dos mujeres. Quizás el reconocimiento de un propósito compartido o la comprensión de la complicada situación en la que se encontraban. Marshall Grady asintió una vez. Muy bien entonces. Repasemos todo otra vez. Asegurémonos de que todos entendemos nuestras posiciones y el momento oportuno. Pasaron los siguientes 20 minutos revisando el plan, comprobando sus armas y preparándose para lo que se avecinaba. Marshall Grady demostró ser metódica y profesional, el tipo de persona que no dejaba nada al azar. Se aseguró de que todos supieran exactamente cuál era su papel, qué señales debían tener en cuenta y qué hacer si las cosas salían mal. Mientras se preparaban, se encontró estudiando a la mariscal más de cerca. Elizabeth Grady tenía quizás 45 años y unos rasgos curtidos que delataban los años que había pasado al aire libre. Sus manos eran callosas, competentes. Se movía con la eficiencia que le había dado el entrenamiento militar o su amplia experiencia en las fuerzas del orden. No había nada de suave en ella, pero tampoco nada de cruel. A Evelyn le pareció alguien que había sacrificado la comodidad personal y la felicidad convencional por un propósito mayor. James había amado a esta mujer. La pregunta atormentaba a Evelyn a pesar de sus intentos por centrarse en la crisis inmediata. Y quizás lo más preocupante era, ¿importaba? James había creído que Evain se había perdido para siempre. ¿Podía culparlo por encontrar algo de compañía, algo de comprensión en su exilio? ¿Te preguntas por James y por mí?, dijo Marshall Grady en voz baja, sacando a Evain de sus pensamientos. Tobias se había alejado para revisar su caballo, dejando a las dos mujeres solas por un momento. Una línea consideró negarlo, pero luego decidió que la honestidad era más sencilla. Sí, somos amigos. Eso es todo. Sé que viste la fotografía y sé cómo debió de parecerte. La voz de Marshall Grady era natural, ni a la defensiva ni apologética. James me habló de ti desde el primer día que nos conocimos, de tu matrimonio, de lo que había sacrificado, de la culpa que le atormentaba cada día. Nunca me dejó olvidar que seguía casado contigo en todos los aspectos importantes, pero tú le querías de todos modos. Sí, admitió Marshall Grady, le quería y sigo queriéndole. No de forma romántica, o quizá un poco, no voy a mentir, pero sobre todo lo respeto. Lo que está tratando de hacer, la postura que está tomando contra Kettering, a pesar de todo lo que le ha costado. No hay muchos hombres con esa integridad. Evelyn se quedó callada por un momento. ¿Habló de mí? Constantemente. Tus comidas favoritas, la forma en que tarareabas mientras trabajabas, cómo disparabas mejor que la mayoría de los hombres que conocía, el sonido de tu risa. La expresión de Marshall Grady se suavizó ligeramente. Te quería, señora Drayton. Nunca dejó de quererte. Pase lo que pase hoy, tienes que saberlo. Antes de que Evelyn pudiera responder, Tobias regresó. El sol está bajando. Si vamos a hacerlo, debemos movernos pronto. Es mejor la luz de ahora que esperar hasta el atardecer, cuando la visibilidad de todos se ve comprometida. Marshall Grady asintió y se puso de pie, sacudiéndose el polvo de los pantalones. ¿Todo el mundo tiene claro el plan? Todos confirmaron que sí. Marshall Grady miró su reloj de bolsillo. Nos ponemos en marcha en 10 minutos. Aprovechen el tiempo para prepararse mentalmente. Recuerden, cuando empiece el tiroteo, todo sucederá muy rápido. No duden. La duda mata. Evain revisó su rifle una vez más. Se aseguró de tener munición extra a mano
e intentó calmar los latidos acelerados de su corazón. Había cazado toda su vida, se sentía cómoda con las armas de fuego, pero nunca había disparado a otro ser humano. La idea le revolvió el estómago. «Lo harás bien», dijo Tobias en voz baja, leyendo su expresión. «Cuando llegue el momento, harás lo que hay que hacer. Siempre lo has hecho. ¿Cómo lo sabes? Apenas me conoces. James ha hablado mucho de ti. Eres más fuerte de lo que crees, Evelyn». Los 10 minutos pasaron demasiado rápido. Marshall Grady dio la señal y se separaron, cada uno moviéndose hacia su posición designada a través del terreno accidentado de la ladera de la montaña. Yvain encontró su lugar detrás de un grupo de rocas que le ofrecían una buena cobertura y una línea de visión clara hacia la cresta, donde esperaban los hombres de Kettering. Desde allí podía ver el refugio de James abajo y a los 2 pistoleros arriba. La distancia era de unos 150 metros. Un tiro difícil, pero no imposible. Se colocó en posición, apoyando el cañón de su rifle en una suave depresión de la roca. A través de la mira del rifle, podía ver claramente a uno de los pistoleros, un hombre de unos 30 años con barba oscura, vestido con una gabardina marrón. Observaba el refugio de James con la paciencia y la concentración de un depredador. Los minutos pasaban mientras esperaba la señal del alguacil Grady, un destello de luz solar reflejada en su espejo. La espera era una tortura. Cada segundo se alargaba más que el anterior. Entonces lo vio. 3 destellos rápidos desde las rocas al norte. «Adelante». Yvain apuntó al hombre barbudo y apretó el gatillo. Todo lo que Tobias y el alguacil le habían dicho sobre no dudar resonaba en su mente. Ese hombre estaba allí para matar a James. Si no lo detenía, su marido moriría. Disparó. El estruendo del rifle resonó entre las rocas como un trueno. El hombre barbudo se sacudió y cayó hacia atrás, desapareciendo de su vista. Evelyn no esperó a ver si lo había matado. Ya estaba accionando el rifle, cargando otra bala, buscando al segundo pistolero. Él había reaccionado rápido, tirándose al suelo para cubrirse y apuntando con su propio rifle en busca de objetivos. Su bala rebotó en la roca a pocos centímetros de la cabeza de Yvain, salpicándola con fragmentos de piedra. Ella se agachó más, con el corazón latiéndole con fuerza. Desde el norte, el rifle de Marshall Grady disparó 2 veces en rápida sucesión. El sombrero del segundo pistolero salió volando y este se apresuró a buscar un mejor refugio. El rifle de Tobias se unió desde el oeste, con balas que impactaban en las rocas alrededor de la posición del pistolero. Abajo, James había salido disparado de su refugio al primer disparo. A pesar de tener el brazo y la pierna heridos, se movió con sorprendente rapidez, lanzándose detrás de una roca y sacando un revólver de su cinturón. Disparó 2 veces hacia la cresta, sumando su propia potencia de fuego al bombardeo. El segundo pistolero respondió disparando descontroladamente, claramente nervioso por el repentino ataque desde 3 direcciones. Sus disparos fueron altos, en pánico, más bien disparando al azar que apuntando. Entonces Yvain vio movimiento en una tercera posición que no había visto antes. Otro hombre, este situado más abajo en la cresta, con línea de fuego directa hacia el nuevo refugio de James. «¡James!», gritó, pero su voz se perdió entre los disparos. El tercer hombre levantó su rifle, apuntando cuidadosamente a la posición de James. Ella giró su rifle a ciegas, sabiendo que no tenía tiempo para un disparo cuidadoso. Disparó 2 veces rápidamente, y ambas balas impactaron en las rocas cerca del tercer pistolero. No fue un disparo certero, pero fue suficiente. Él se apartó del fuego enemigo, y su propio disparo salió desviado. James debió de verlo entonces, porque salió rodando de detrás de la roca. Se puso de rodillas a pesar de su pierna herida y disparó 3 tiros deliberados. El tercer pistolero, al que Marshall Grady y Tobias estaban enfrentando, salió de su refugio y echó a correr. Recorrió unos 6 metros antes de que el rifle de Marshall Grady volviera a disparar. Cayó al suelo y no se movió. Entonces, el silencio se apoderó del mirador, solo roto por el zumbido en los oídos de Evelyn y el grito del águila que seguía volando en círculos sobre sus cabezas. «¡Despejado!», gritó Marshall Grady. «¡Despejado!», repitió Tobias. Evelyn se puso de pie con las piernas temblorosas, con el rifle aún en alto, buscando más amenazas. Pero la cresta estaba vacía ahora, excepto por los hombres caídos. Abajo James se estaba levantando, apoyándose en la roca.
Miró a su alrededor tratando de ver quién había venido a rescatarlo. Sus ojos encontraron primero a Tobias y Evelyn vio un destello de alivio en su rostro. Luego la vio a ella. Ella lo vio quedarse paralizado. Vio cómo su expresión pasaba de la incredulidad a la conmoción y a algo que podría haber sido alegría o miedo, o ambas cosas. Dio un paso tambaleante hacia adelante y luego se detuvo, como si no confiara en sus propios ojos. Evelyn comenzó a bajar la pendiente hacia él, con las piernas llevándola adelante antes de que su mente hubiera decidido completamente qué iba a decir, qué iba a hacer cuando llegara a él. 10 años. 10 años de dolor y soledad, creyendo que estaba muerto. 10 años de mentiras, secretos y decisiones tomadas sin ella. Recorrió la distancia que los separaba, vagamente consciente de que Tobias y Marshall Grady también se acercaban para ver cómo estaba el pistolero caído. James esperaba de pie, con el rostro cubierto por una máscara de emociones demasiado complejas para descifrar. Estaba más delgado de lo que ella recordaba, más viejo, marcado por las penurias y las privaciones. Pero sus ojos esos seguían siendo los mismos ojos que la habían mirado al otro lado de la pista de baile de un granero hacía 23 años. «Ivy», dijo él, con voz áspera y quebrada, «estás aquí. Estás realmente aquí». Ella había planeado enfadarse, exigir explicaciones, enfurecerse con él por lo que le había hecho. En cambio, Otech acercó directamente a él y le dio una bofetada tan fuerte que su cabeza se giró hacia un lado. Luego agarró la parte delantera de su camisa con ambas manos y lo besó. El beso duró solo un momento. Evelyn se apartó, con las manos aún agarradas a la camisa de James. Podía sentir cómo él temblaba. O tal vez era ella la que temblaba. De cerca podía ver el paso que habían dejado los años. Arrugas profundas alrededor de los ojos, barba plateada, una delgadez que delataba demasiadas comidas perdidas y demasiadas noches sin dormir bien. «Estás vivo», dijo ella con voz temblorosa. «Cabrón, estás vivo, Ivy». Él se detuvo, incapaz de encontrar las palabras adecuadas para el momento. Levantó su mano buena para tocarle la cara, vacilante, como si esperara que ella desapareciera. «Lo siento, Dios, lo siento mucho». Ella quería volver a golpearlo, quería abrazarlo, quería gritar y llorar y exigir respuestas. En cambio, se obligó a dar un paso atrás para crear distancia entre ellos, porque si se quedaba cerca, o lo atacaría o se derrumbaría en sus brazos. Y ninguna de las dos cosas ayudaría a nadie en este momento. «Tenemos que irnos», dijo Marshall Grady, acercándose con su rifle, aún en ristre. Estaba totalmente concentrada, con la mirada escudriñando el terreno circundante. Los disparos se oyen en estas montañas. Si Kettering tiene más hombres en la zona, habrán oído esa conversación. Tobias estaba revisando los cadáveres de los pistoleros caídos. Los 3 están muertos. Uno de ellos lleva un formulario de telégrafo. Parece que planeaban avisar a Kettering una vez que tuvieran la confirmación de la ubicación de James. ¿Lo enviaron?, preguntó Marshall Grady con brusquedad. «No, todavía está en su bolsillo». «Bien. Eso nos da algo de tiempo, pero no mucho». Miró a James. «¿Puedes montar?» James asintió con la cabeza. La mueca de dolor en su rostro sugería que montar iba a ser doloroso. «Puedo hacerlo. Tengo las piernas mal, pero no están rotas. Solo es una herida de bala que se infectó. La he estado tratando lo mejor que he podido». «Tu brazo». «Me disloqué el hombro en una caída hace 3 semanas. Me lo volví a colocar yo mismo, pero todavía está débil». La expresión de Marshall Grady era de evaluación profesional. «Necesitas atención médica, pero eso tendrá que esperar. Ahora mismo tenemos que salir de esta montaña y llegar a un lugar seguro». Se volvió hacia Evelyn. «Señora Drayton, ha sido un tiro excelente. Probablemente le ha salvado la vida a James al detectar al tercer tirador». Evil asintió, pero no respondió. Aún estaba tratando de procesar todo lo sucedido. Sus emociones estaban demasiado enredadas como para poder ordenarlas. Había encontrado a James con vida. Había matado a un hombre, quizá a más de uno. El mundo se había inclinado sobre su eje y ya no estaba segura de cuál era el lado correcto. «Los caballos están por aquí», dijo Tobias. «Tenemos que ponernos en marcha ahora mismo». Ayudaron a James a ponerse en pie. Intentó caminar sin ayuda, pero su pierna se dobló tras dar 2 pasos. Tobias se acercó inmediatamente y lo sujetó por su lado bueno. Avanzaron lentamente hasta donde estaban atados los caballos. Los ojos de James no dejaban de buscar a Evain, escrutando su rostro como si intentara leer sus pensamientos. «¿Encontraste las cartas?»,
dijo en voz baja. Lo encontré todo, las cartas, el diario, los escondites de pruebas que tú misma localizaste. Su voz era monótona, sin emoción. Encontré tu cabaña secreta, con tu vida secreta, y tus planes secretos que nunca incluyeron decirme la verdad. Yo te protegía, pero tú huías de mí. Las palabras salieron más duras de lo que ella pretendía. Huiste de Kettering, huiste de tus responsabilidades, y huiste de mí. Me hiciste creer que estabas muerto en lugar de confiar en que yo fuera lo suficientemente fuerte como para soportar la verdad. James se estremeció como si ella le hubiera golpeado de nuevo. Tienes razón en todo. Fui un cobarde. Elegí la salida fácil en lugar de afrontar lo que había hecho, la situación en la que nos había metido. No hay nada fácil en fingir tu propia muerte y vivir en las montañas durante 10 años. Es más fácil que mirarte a los ojos y admitir que no te protegí, que venían hombres a matarnos por mi investigación, porque no podía permitir que se cometiera una injusticia. Se le quebró la voz. 7 hombres murieron en esa mina, Evie. 7 hombres con familias e hijos. Tenía pruebas que podían llevar a su asesino ante la justicia y las destruí porque tenía miedo. He vivido con esa cobardía durante 15 años. Llegaron a los caballos. Ebony, impaciente, pateaba el suelo nerviosamente, sintiendo la tensión. Los caballos de Marshall Grady corrió tranquilo, bien entrenado. El caballo de James, un Jelling gris y larguirucho, estaba atado cerca, ensillado y listo. Podemos discutir más tarde, dijo Marshall Grady con firmeza. Ahora mismo necesitamos alejarnos de este lugar. Miró a James. ¿El libro de contabilidad? ¿Todavía lo tienes? James asintió con la cabeza hacia su caballo. En mi alforja. Es la única copia que existe con la firma y el sello auténticos de Kettering. Todo lo demás está reconstruido a partir de la memoria o de documentos secundarios. Marshall Grady revisó la alforja y su expresión se relajó al encontrar un libro encuadernado en cuero, envuelto en un paño impermeable. Lo levantó brevemente para que todos pudieran verlo y luego lo volvió a envolver con cuidado. Esto es lo que necesitamos para acabar con Kettering. Registros originales escritos de su puño y letra que documentan 15 años de malversación, soborno y asesinato. ¿Será suficiente?, preguntó Elaine, combinado con el testimonio de James y los documentos de apoyo de sus pruebas ocultas. Sí, será suficiente para colgarlo si conseguimos llevarlo a Denver y presentarlo ante el juez territorial. Eso es un gran sí, dijo Tobias en voz baja. Kettering es dueño de la mitad de la ley entre aquí y Denver. En cuanto se dé cuenta de que tenemos ese libro de contabilidad, hará todo lo posible para detenernos. La alguacil Grady ya estaba montando su caballo. Entonces no le daremos tiempo para reaccionar. Cabalgaremos rápido, y no nos detendremos hasta llegar a un lugar con protección federal. Tengo ayudantes en los que confío en Denver. Una vez allí, el alcance de Kettering ya no importará. James estaba luchando por montar su caballo con una sola mano. Elaine se movió para ayudarlo antes de decidirlo conscientemente, empujándolo a la silla y ajustándole los estribos. Él la miró, con una expresión llena de cosas que no podía decir. Gracias, logró articular. Ella no respondió, solo se dio la vuelta y montó con paciencia. Lo que tuvieran que decirse tendría que esperar. En ese momento, la supervivencia tenía prioridad sobre todo lo demás. Partieron a un ritmo vertiginoso, siguiendo un sendero que conducía al este y al sur hacia altitudes más bajas. Marshall Grady iba en cabeza, y su experiencia en el territorio se hacía evidente en la elección de la ruta. Tobias cabalgaba junto a James, listo para sujetarlo si sus heridas le hacían perder el equilibrio. El line cerraba la marcha, mirando constantemente hacia atrás en busca de señales de persecución. El sol se hundía hacia los picos occidentales, pintando el cielo de tonos naranjas y rojos. Precioso, pensó Evain, distante, como sangre sobre la nieve. Todo parece tranquilo, pero debajo hay violencia, a punto de estallar. Llevaban cabalgando unos 30 minutos cuando Marshall Grady detuvo bruscamente a su caballo y levantó una mano para indicar a todos que se detuvieran. Había visto algo delante. Jinetes. Al menos 5 de ellos se acercaban por el sendero hacia ellos. ¿Los hombres de Kettering?, preguntó Tobias en voz baja, llevando la mano a su rifle. La alguacil Grady sacó su telescopio y observó a los jinetes con expresión sombría. No se puede saber desde esta distancia,
Podrían ser viajeros inocentes. Podrían ser más hombres de Kettering respondiendo a los disparos. No podemos arriesgarnos a suponer que son amigos, dijo James. Su voz estaba tensa por el dolor, pero sus ojos estaban alertas, calculadores. Hay un estrecho cañón a unos 400 metros atrás. Podríamos refugiarnos allí, dejarles pasar si son inocentes, tenderles una emboscada si no lo son. O podríamos huir, sugirió Evelyn. Nuestros caballos están frescos. Si apretamos el paso, quizá podamos adelantarlos. Y si son hombres de Kettering, estaríamos corriendo directamente hacia la trampa que nos hayan tendido más adelante. Marshall Grady dijo, «No, James tiene razón. Nos ponemos a cubierto, evaluamos la situación y actuamos en consecuencia». Dieron la vuelta a sus caballos y cabalgaron rápidamente hacia el cañón que James había mencionado, un estrecho desfiladero entre las rocas, apenas lo suficientemente ancho como para un caballo y un jinete. Canalizaría a cualquiera que los siguiera hacia un terreno mortal si llegara el caso. Desmontaron y tomaron posiciones entre las rocas, armas listas, y esperaron a que llegaran los jinetes. Los jinetes que se acercaban aparecieron a la vista 5 minutos más tarde, moviéndose a un ritmo constante que sugería un propósito más que un viaje casual. Ellie Ain contó 6 hombres, todos armados, todos vestidos con el tipo de ropa práctica que los identificaba como vaqueros trabajadores o pistoleros a sueldo. Se movían con la fácil coordinación de un grupo que había cabalgado juntos antes. Marshall Grady los observaba a través de su telescopio, con la mandíbula apretada. El que va delante, el hombre grande con el pañuelo rojo, es Cole Mitchell. Es uno de los principales ejecutores de Kettering. Si está aquí, no es una coincidencia. Deben de llevar ya un tiempo en la zona, dijo Tobias en voz baja, esperando órdenes sobre qué hacer una vez que sus exploradores tuvieran a James acorralado. James cambió ligeramente de posición, haciendo un gesto de dolor al moverse, pero consiguiendo un mejor ángulo con su revólver. Mitchell es peligroso, rápido y cruel. Los demás también tendrán experiencia. Kettering no contrata a tontos. Los jinetes llegaron a la entrada del cañón y se detuvieron. Mitchell levantó una mano y el grupo se detuvo. Estaba escaneando el terreno. Sus instintos le advertían claramente que algo iba mal. «Saben que estamos aquí», murmuró Marshall Grady. «O lo sospechan», gritó Mitchell, su voz resonando claramente en el aire tranquilo de la montaña. «James Drayton, sé que estás cerca. Tus amigos del mirador no han informado, lo que significa que están muertos y tú estás huyendo. No pasa nada. Podemos hacerlo por las malas». Hizo una pausa y luego continuó. «Tienes algo que pertenece al señor Kettering, ese libro de contabilidad que robaste de su oficina privada. Él lo quiere de vuelta. Sal ahora, entrégalo y tal vez te dejemos vivir. Tal vez incluso dejemos vivir a quien quiera que te esté ayudando. Sigue huyendo y te garantizo que no saldrás vivo de esta montaña». El silencio se apoderó del cañón. Evin podía oír los latidos de su propio corazón, el susurro del viento entre las rocas, el nervioso pisoteo de uno de los caballos. La voz del alguacil Grady era apenas un susurro. «Voy a identificarme como alguacil federal». Eso podría hacer que retrocedieran o podría obligarlos a actuar. En cualquier caso, prepárate. Se levantó lentamente, manteniendo las manos a la vista y la placa de alguacil en alto. «Cole Mitchell, soy la alguacil federal Elizabeth Grady. Tú y tus hombres estáis infringiendo la ley federal. Da media vuelta y vete, y olvidaré que os he visto aquí. Pulsa esto y serás ahorcado por interferir en una investigación federal». El rostro de Mitchell se ensombreció. Escupió en el suelo. «Alguacil federal. Bueno, eso complica las cosas». Miró a los hombres que lo acompañaban. Pareció tomar una decisión. «Pero aquí está el problema, alguacil. Usted es una persona muy lejos de cualquier ayuda en un territorio donde la palabra de Kettering es la ley. Quizás debería ser usted quien se marchara». «No puedo hacer eso. James Drayton está bajo protección federal. Las pruebas que lleva consigo son fundamentales para una investigación en curso. Cualquiera que intente quitárselas será acusado de obstrucción y complicidad en asesinato». Grandes palabras para alguien que está en inferioridad numérica. La mano de Mitchell se deslizó hacia su revólver. «Última oportunidad, alguacil. Vete. Deja a Drayton y el libro de contabilidad. Vive para ver otro amanecer». «Tampoco puedo hacer eso». Mitchell asintió lentamente, sin sorpresa. «Tú te lo pierdes».
Su mano se movió hacia su arma, la señal que sus hombres habían estado esperando. Pero Marshall Grady fue más rápida. Sacó su revólver y disparó antes de que Mitchell pudiera desenfundar el suyo. La bala le dio en el hombro, haciéndole girar medio cuerpo. Entonces todo se convirtió en un caos. El cañón se llenó del estruendo de los disparos. Las balas rebotaban en las rocas. Los caballos relinchaban y salían corriendo. Ellen disparó al jinete más cercano. Lo vio agarrarse el pecho y caer de la silla. El rifle de Tobias rugió 2 veces, derribando metódicamente a sus objetivos. James disparó con su mano buena, con tiros deliberados a pesar de sus heridas. Uno de los hombres de Kettering cargó con su caballo hacia la boca del cañón, tratando de romper su posición defensiva. El rifle del alguacil Grady resonó y el caballo cayó, lanzando a su jinete con fuerza contra las rocas. El hombre no se levantó. Mitchell, a pesar de su hombro herido, se había refugiado detrás de una roca y respondía al fuego con una precisión letal. Una bala pasó silbando tan cerca de la cabeza de Evelyn que sintió el viento de su paso. Se agachó más, con las manos temblorosas mientras recargaba. «No podemos mantener esta posición», Tobias gritó por encima del fuego de las armas. «Son demasiados. Hay demasiado terreno abierto detrás de nosotros». James ya se estaba moviendo, por doloroso que fuera. «Hay un sendero en la pared norte, estrecho, pero que sube y cruza. Podemos situarnos por encima de ellos y utilizar su número en nuestra contra». «No puedes escalar en tu estado», protestó Evelyn. «Puedo y lo haré». Sus ojos se encontraron con los de ella, feroces y decididos. «No he sobrevivido 10 años en estas montañas para morir ahora en un cañón sin salida. Seguidme. Manteneos cerca y agachad la cabeza». Los condujo hasta una grieta apenas visible en la pared del cañón, más una fisura vertical que un sendero propiamente dicho. Marshall Grady fue la primera, con el rifle colgado a la espalda, escalando con la habilidad de alguien acostumbrado a terrenos difíciles. Tobias la siguió, luego Evelyn. James fue el último, utilizando su brazo bueno y su pura terquedad para arrastrarse hacia arriba, a pesar de su pierna herida. Detrás de ellos, los hombres de Kettering se dieron cuenta de lo que estaba pasando. La voz de Mitchell resonó, furiosa. «Están escalando. Córtales el paso». Las balas impactaron en las rocas a su alrededor, haciendo volar fragmentos de piedra. Evelyn se pegó contra la pared del acantilado, con el corazón latiéndole con fuerza. La exposición era aterradora. Un buen disparo y cualquiera de ellos podría caer y morir. Pero James conocía este terreno. La grieta conducía a una estrecha cornisa que recorría la pared del cañón, oculta desde abajo por un saliente. Llegaron a ella jadeando y sangrando por una docena de pequeños cortes, pero vivos. Desde ese punto estratégico, podían ver a los hombres Kettering que quedaban abajo, 4 de ellos ahora, incluido Mitchell. El pistolero se estaba dispersando, tratando de encontrar un ángulo para disparar hacia arriba a su presa. Marshall Grady se colocó en el borde del saliente, con su rifle listo. «Ahora están acorralados. Tenemos la ventaja de la altura y no pueden alcanzarnos sin exponerse por completo. Así que esperamos a que se rindan». Tobias preguntó. «¿O acabamos con esto?», dijo James en voz baja. Miró a Mitchell abajo, y Evelyn vio algo duro y frío en la expresión de su marido. La mirada de un hombre que había sido perseguido durante demasiado tiempo y que ya no podía seguir huyendo. «Mitchell, esto se acaba ahora. ¿Quieres el libro de contabilidad? Ven a buscarlo». Mitchell levantó la vista, con el rostro desencajado por la rabia y el dolor de su hombro herido. «No puedes quedarte ahí arriba para siempre, Drayton. Y cuando bajes, estaremos esperándote. Quizá, o quizá tire el libro por el precipicio ahora mismo. Dejaré que caiga donde ninguno de nosotros pueda alcanzarlo jamás. Kettering quedará libre, pero al menos no recuperará las pruebas para destruirlas». La amenaza surtió el efecto deseado. Mitchell se tensó, con una expresión de incertidumbre en el rostro. «Estás fanfarroneando, ¿verdad?» James sacó el libro de contabilidad envuelto de su abrigo. Debía de haberlo sacado de la alforja antes de subir. Lo sostuvo sobre el precipicio. «Son 15 años de crímenes de Kettering. Todo lo que ha hecho, a todos los que ha matado, todo escrito de su puño y letra. Si cae por este precipicio, aterrizará en un río a 300 pies más abajo. Nunca lo recuperarás. Tampoco tú. He vivido con mis errores durante 15 años. Puedo vivir con uno más.
¿Podrá Kettering vivir sabiendo que sus secretos podrían salir a la luz algún día? ¿Que podrían existir copias? ¿Que pasará el resto de su vida mirando por encima del hombro? Era un farol, se dio cuenta Evelyn. James le había dicho a Marshall Grady que esta era la única copia original, pero Mitchell no lo sabía y la incertidumbre se reflejaba en su rostro. ¿Qué quieres? Mitchell alzó la voz con tensión. Tú y tus hombres marchaos ahora mismo. Dejad las armas y marchaos. Hacedlo y el libro de contabilidad seguirá a salvo. Intentad continuar con esta lucha y lo tiraré que le quedaban y pareció sopesar sus opciones. Su reputación frente a la ira de Kettering, la certeza del fracaso frente a la posibilidad de salvar algo. Finalmente, escupió de nuevo y enfundó su revólver. Esto no ha terminado, Drayton. Kettering te encontrará tarde o temprano. Siempre lo hace. Que lo intente. Ya estoy harto de esconderme. Mitchell y sus hombres tiraron sus rifles y revólveres, montaron en sus caballos y salieron del cañón, avanzando lentamente, con la derrota reflejada en cada línea de sus cuerpos. La alguacil Grady mantuvo su rifle apuntándoles hasta que desaparecieron de su vista. Solo entonces lo bajó y exhaló un largo suspiro. Eso fue lo más valiente o lo más estúpido que he visto en mi vida. James retiró con cuidado el libro de contabilidad del borde del acantilado y lo volvió a envolver. Le temblaban las manos, probablemente ambas. Bajaron con cuidado del saliente, recuperaron sus caballos y cabalgaron por el cañón mientras la última luz se desvanecía del cielo. Nadie hablaba. La adrenalina se estaba disipando, dejando paso al agotamiento y a la realidad de lo que acababan de sobrevivir. Evelyn cabalgaba junto a James, observándolo luchar por mantenerse en la silla. Su rostro estaba gris por el dolor y la fatiga. Necesitaba atención médica, un descanso adecuado, seguridad. Todos la necesitaban, pero habían sobrevivido. Contra todo pronóstico, habían sobrevivido. Y tenían el libro de contabilidad, la clave para acabar con Roland Kettering y poner fin a la amenaza que se había cernido sobre sus vidas durante 15 años. Mientras cabalgaban en la oscuridad creciente, Evelyn extendió la mano y tocó brevemente la de James. Él la miró sorprendido y ella vio lágrimas en sus ojos. Hablaremos, dijo ella en voz baja. De todo, pero no esta noche. Esta noche solo tenemos que llegar a un lugar seguro. Él asintió, incapaz de hablar, y cabalgaron juntos hacia la noche. 3 semanas más tarde, estaban de pie en el porche de su casa, contemplando la puesta de sol sobre las montañas. La vista era la misma que había sido durante 20 años, pero todo lo demás había cambiado. James estaba sentado en la silla junto a ella, con la pierna en alto y curándose lentamente. Un médico de Denver le había limpiado y cosido la herida infectada, le había colocado el hombro correctamente y le había dicho que, con descanso y tiempo, se recuperaría por completo. El gris ya había empezado a desaparecer de su rostro, sustituido por algo que parecía casi paz. El libro de contabilidad estaba ahora bajo custodia federal, junto con el testimonio de James y las pruebas recuperadas de 2 de las 3 ubicaciones donde se guardaba el dinero. Roland Kettering había sido arrestado por los Marshals federales en su casa de Boulder, acusado de 7 cargos de asesinato, malversación, conspiración y una docena de otros delitos. El juicio estaba previsto para octubre y el fiscal territorial confiaba en que sería condenado. Vernon Cross había huido de la ciudad el día que llegaron los alguaciles, pero lo capturaron 2 días después cuando intentaba cruzar a Wyoming. También estaba bajo custodia, acusado de falsificar documentos oficiales y de ser cómplice de asesinato. La ciudad de Ridgewood se había escandalizado con las revelaciones. El tranquilo médico en el que todos habían confiado era corrupto. El desastre mental que habían creído un trágico accidente había sido un asesinato deliberado, y James Drayton, a quien habían enterrado hacía 10 años, estaba vivo y había estado viviendo en las montañas todo este tiempo. Gideon Marsh había ido a visitarlo ayer. Estaba tan aliviado por saber que James estaba vivo como furioso por no haberle contado nada. «Podrías haber confiado en mí», le había dicho con el rostro curtido y severo. «Te habría ayudado, lo sé», había respondido James en voz baja. «Y por eso no pude contártelo. Todos los que sabían la verdad se convirtieron en un objetivo. No podía hacerte eso, Gideon, ni a ti ni a nadie más del pueblo. Llevaría tiempo que esas relaciones se curaran». Eve sabía que la confianza, una vez rota, no se reparaba fácilmente,
Pero al menos ahora había tiempo. Tiempo para explicar, tiempo para reconstruir, tiempo para seguir adelante. Tobias Quinn se había quedado en la ciudad durante una semana después de su regreso, ayudando a James a instalarse y asegurándose de que los aliados que le quedaban a Kettering no estuvieran planeando represalias. Luego se marchó una mañana, prometiendo volver a visitarlos, pero claramente incómodo con la atención y la gratitud que la gente le prodigaba. Solo hice lo que James me pidió, dijo encogiéndose de hombros. No hay nada heroico en cumplir una promesa a su amiga. La alguacil Elizabeth Grady había regresado a Denver, con el libro de contabilidad a buen recaudo y su informe presentado. Antes de marcharse, había hablado en privado con Evelyn en ese mismo porche. Él nunca dejó de amarte, le había dicho la alguacil. Quiero que sepas que, independientemente de lo que hayas visto en esa fotografía, independientemente de las dudas que puedas tener, él siempre fue tuyo. Yo solo era alguien que entendía por lo que estaba pasando. Gracias por eso, había respondido Eve, y gracias por ayudarle cuando yo no pude. Se habían dado la mano, dos mujeres que podrían haber sido rivales en otras circunstancias, pero que en cambio se habían convertido en algo parecido a amigas a través del peligro compartido. Ahora, sentada junto a James en el aire fresco de la tarde, su ciega intentaba ordenar la maraña de emociones que aún ocupaban su pecho. Ira por los años que les habían robado, alivio porque él estuviera vivo, pena por la inocencia que habían perdido, esperanza por lo que aún podría ser posible. He estado pensando, dijo James en voz baja, rompiendo el cómodo silencio sobre lo que vendría después. Después del juicio, cuando todo esto haya terminado de verdad, quiero quedarme aquí contigo, si me aceptas. Se volvió para mirarla, con una expresión vulnerable que ella rara vez había visto. Sé que no merezco el perdón. Sé que te hice pasar por un infierno, y ninguna cantidad de disculpas te devolverá esos años. Pero te quiero, Evie. Te he amado cada día durante 23 años. Y si hay alguna posibilidad de que tú todavía me ames, aunque sea un poco, quiero intentar que esto funcione. Evelyn se quedó callada durante un largo rato, observando cómo el sol pintaba las nubes con tonos dorados y carmesí. Hace 10 años, habría dicho que sí, sin dudarlo. Pero 10 años le habían enseñado que el amor por sí solo no siempre era suficiente. La confianza importaba, la honestidad importaba, la colaboración importaba. Todavía te quiero, dijo finalmente. Pero el amor no es la cuestión. La cuestión es si alguna vez confiarás en mí lo suficiente como para decirme la verdad cuando sea importante. Si me verás como una compañera capaz de manejar las cosas difíciles o como alguien a quien hay que proteger y mantener en la ignorancia. James metió la mano en el bolsillo y sacó el reloj de bolsillo, el reloj de su padre, el que tenía las inscripciones de ambos en su interior. Se lo tendió. Quiero hacerte una promesa. No más secretos, no más mentiras, ni siquiera las que pretenden protegerte. A partir de ahora, afrontaremos todo juntos, compañeros en todos los sentidos. Ella tomó el reloj, sintiendo su peso familiar. No será fácil. Has pasado 10 años tomando decisiones solo. Yo he pasado 10 años siendo independiente, sin depender de nadie. Lo sé, pero creo que aún somos capaces de aprender. Su voz se quebró por la emoción. No espero que las cosas vuelvan a ser como antes. Ese matrimonio murió cuando desaparecí. Pero quizá podamos construir algo nuevo, algo más fuerte, porque esta vez se basa en la honestidad. Evelyn abrió la caja del reloj y leyó las dos inscripciones. La antigua, que ella había puesto allí hace 20 años para James. Con todo mi amor, Evain. La nueva que él había añadido, lo siento, lo arreglaré, lo prometo. Metió la mano en su propio bolsillo y sacó algo que llevaba consigo desde que habían regresado a casa. Su anillo de boda. Se lo había quitado hacía años, incapaz de soportar seguir llevándolo. Ahora lo sostenía a contraluz, observando cómo reflejaba el sol. Empezaremos de nuevo, dijo con firmeza, sin fingir que el pasado no ha ocurrido, pero sin dejar que lo defina todo. Aprenderemos a confiar el uno en el otro de nuevo. Aprenderemos a hablar en lugar de ocultarnos cosas. Y veremos si lo que teníamos puede sobrevivir a lo que hemos pasado y si no puede, al menos sabremos que lo intentamos, que no huimos de ello. Se volvió a poner el anillo en el dedo. Le resultaba extraño y familiar al mismo tiempo. Pero creo que podemos hacer que funcione, James. No será fácil ni rápido, pero al final lo conseguiremos. Él extendió la mano y tomó la de ella, acariciando el anillo con el pulgar. No te merezco. Probablemente no.
pero de todos modos estás atrapada conmigo. Se sentaron juntos mientras el sol se ocultaba finalmente tras las montañas y el cielo se oscurecía, pasando del dorado al púrpura y al azul intenso. Las primeras estrellas comenzaban a aparecer cuando James volvió a hablar. La cabaña en el acantilado. Estaba pensando que tal vez podríamos quedárnosla, arreglarla como es debido y usarla como un lugar al que escapar de vez en cuando, solo nosotros dos, crear allí nuevos recuerdos que sustituyan a los desesperados. Evelyn lo pensó. La cabaña había nacido del miedo y el secreto, pero también se había convertido en el lugar donde finalmente había surgido la verdad, donde ella había encontrado las respuestas que necesitaba, donde sus caminos separados habían vuelto a converger. Me gustaría, dijo ella, aunque voy a cambiar la forma en que están ordenadas las herramientas. Tu sistema no tenía sentido. James se rió. Una risa auténtica, la primera que ella le había oído desde el surso. No. Evelyn asintió, apretándole la mano. Algunas cosas no cambian. Dentro de la casa, la lámpara que ella había encendido antes brillaba cálidamente a través de la ventana. Estaban en casa esperándolos. No era perfecto, no estaba libre de las cicatrices de los años de separación y dolor, pero seguía en pie, seguía siendo suyo, seguía lleno de posibilidades, y ellos estaban juntos, con James apoyándose en ella para caminar hacia el interior. La puerta se cerró detrás de ellos, dejando fuera la noche y el pasado. El mañana traería nuevos retos, el juicio, la reconstrucción de las relaciones, el lento trabajo de la curación y el perdón. Pero esa noche, por primera vez en 10 años, estaban juntos en casa.